¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿Cómo están, chat? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Qué lindo fin de semana. Ganó Cerro 3-1. Olimpia no se pudo quitar. No quiero decir la leche del culo, ¿verdad? Pero No. voy a decir nomás que Olimpia no se pudo Pero quitar ya, su digo espinita con Ale Emeliano. Es más fácil que decir así las cosas. Qué grande Ramón Díaz, porque si el botellón hacía Ozempic y andaba con traje, era director técnico de la Olimpia. Pero como no hace Ozempic y no anda en traje, es técnico de Emeliano. Y es la verdad. Cansado estoy de que no vendan con técnico extranjero. Hola, Coquea. ¿Cómo vas a decir vende humo a Ramón Díaz? No, me gusta el más que hayan empatado con... Si le decís vende humo a Ramón Díaz, ¿qué pide Diego Martínez, boludo? ¿Y Invicto? Si el botellón nacido en pick era técnico Hasta de la Olimpia. sexta fecha. No, Invicto. Invicto Diego Martínez, equipazo Cerro Porteño. ¿Cómo te va, Belén? Bien. Bien mal. Era como dice ese audio en TikTok. No le pudimos otra vez ganar a Emeliano. Qué bárbaro. Me duele mucho, la verdad. Emeliano llega. Una cancha muy complicada la de Ameliano. Ameliano, en serio, de ese equipo Cancha que... va ahí, la verdad. Es una porquería la Su cancha de cancha. Emeliano. Sí. Pero no puedes justificar. No. Nada se justifica eso, papá. No, A mí no se cosa. tenía que haber jugado ayer. Bueno. Es cierto, boludo. No, yo sostengo Bueno, eso. ¿Sabes qué? Yo es cierto, sostengo amigo. eso desde Pero que es muy jugó de- con Cerro. Es muy de cagón. Yo entiendo que la Amigo, literalmente. No, es de cagón decir que no puede literalmente jugar ni en ninguna Cerro tenía que cancha. haber jugado en esa cancha. Hermano, tenés que jugar. Sos Olimpia. Sos Olimpia. No, es excusa Campeón del tampoco. mundo. Pero, Tres campeón de loco, Libertadores. Y te nadie vas a está- quejar por nadie la está cancha, excusando amigo. eso. No es excusa. Pero- Yo no estoy excusando que Olimpia no ganó por la cancha. Acá de escuchar una excusa No. que no se debería haber jugado. No. Y sí, para mí no se tenía que haber jugado en la cancha. Pero sos Olimpia, En le esa tenés cancha no que podés ganar jugar, a boludo. Emeliano en la Es un cancha. potrero esa cancha de Y mierda. obvio que es una cancha de mierda, pero Sí, tenés que loco. jugar y tenés que ganar igual, no podés poner excusa. Franco, ¿vos sabés con qué secaron? ¿Vos sabés con Con qué un secaron? colchón. Con un colchón. ¿Te parece pio serio? Y no, pero el fútbol paraguayo evidentemente no es serio, igual tenés que interponerte ante todas esas adversidades. Vos ni sos Olimpia, jugando Obvio que en cancha sí, de hermano, arena y se también tenés jugó que igual. ganar. Se jugó igual. Para mí no se tenía que haber jugado. Y listo. Olimpia no jugó bien. ¿Y Cerro jugó en esa estoy misma metiendo cancha? excusa. Y eso es Sí, lo que obvio estamos sí, diciendo. Pero yo, a eso es lo que voy Di también. Cerro tenía que... O sea, desde Ni ese Cerro punto... debería haber jugado en esa cancha. Desde Amigo, ese punto... ¿Vos sabés por qué la barra de Olimpia no entró? Porque es peligrosa. No es por eso. Porque literalmente la barra de Cerro en el anterior partido entró y saquearon todas las casas. Entonces ahora ya no se puede meter barra en ese estadio. Gestión. Es una verga ese estadio, amigo. Por el barro, Y ¿no? evidentemente no, una vergüenza la cancha de Emeliano, la peor cancha del fútbol La paraguayo, verdad esa que- cancha. Y sabe que me tiene podrido su presidente, boludo. Melgarejo. Me tiene podrido Melgarejo, agarra y llora. Siempre llora. Yo creo que Siempre sí. llora. Yo voy a crear una cuenta de Twitter en donde diga, Héctor Melgarejo lloró hoy. Y así por día voy a decir, no, sí, no. O sea, es increíble cómo llora. Lloró contra Recoleta, lloró contra Cerro, lloró contra Olimpia. No para de llorar ese tipo. Yo creo que está haciendo bien su papel. Siendo presidente Emeliano lo único que puede hacer también, No, ¿verdad? claro, apunta Y sí, a algo. Hace bien su papel. Está Apunta haciendo, a algo. O sea, está Está buscando visibilidad. está haciendo bien su papel. Y tiene. Imagínate una voz ser, bueno, te diría ser Personaje. hincha de Emeliano, pero no va después, no hay pues muchos hinchas de Emeliano. Pero yo creo que su papel como presidente de un equipo así relativamente chico y tiene que defender sus intereses. Casi nadie. Sí. Aunque sea un insoportable. Pero, a ver. Yo vi el partido de Olimpia ayer. Una vergüenza. No vi una idea de juego realmente contra Meliano. Muy mal. Nuevamente. Todo Para juega mí mal. el único bueno, Quintana. Para mí Si le Tutu queremos Vargas salvar a también. alguien. Estuvo bueno también. Tutu Vargas a mí me Sí. gustó mucho. Cierto, tenés razón. Me gustó mucho verlo en su posición natural. a él. Sí, a mí también. Me gustó también Quintana, que nuevamente está teniendo un despliegue, pero fantástico, fenomenal. Se nota que realmente le hizo madurar salir del fútbol paraguayo. Y después lo que me preocupa es Olimpia de verdad no tiene con qué sustituir la ausencia de Sebastián Ferreira. No tiene.
No tiene por qué. Alcaraz tampoco me parece que estuvo a la altura de este partido. Olimpia no demostró un buen fútbol. No quiero excusarme con el tema del arbitraje ni de la cancha, pero sí, no hay que dejar de mencionar que me parece que un estadio horrible. Porque si tanto sus directivos se preocupan por dejarlo a Meliano ahí arriba, primero tiene que poner en condiciones realmente. Y hablar de cancha no es solamente del campo de juego, sino que de todo, de las gradas, de la seguridad afuera, Te puedo de la decir- gente que vive ahí alrededor del estadio. Les puedo decir algo. A Meliano le conviene jugar en esa cancha, pero Sí, obvio que Y sí. sí. le re conviene jugar en la Obvio cancha que podrida. sí. Esa. Sí. Le conviene, porque evidentemente tiene menos juego que Olimpia, tiene menos juego que Cerro y al fin y al cabo una cancha, pero le perjudica nomás al que juega más con la pelota, Ujú. en pocas palabras. Pero bueno, está bien. Vos sabés que Excelente, Emiliano, excelente. para mí lo de Alcaraz es algo que, bueno, definitivamente si tus extremos no están bien, tu 9 como lo es Alcaraz no va a estar bien. Juro, Rodney Redes estuvo apagado. Red estuvo apagadísimo y Leguizamón. Leguizamón también. Es Entonces como no te va a Olivia, servir. dice la cancha de Emiliano. No te va a servir, sí. es la misma función. Pero yo te voy a decir algo. La cancha Emiliano está en una compañía de billeta que se llama Naranjaisú, que no es ni tierra colorada. Directamente es como una tierra arcillosa, así fea, boludo. O sea, lo que hace que cuando llueva, hace que que el campo de juego esté duro y haga que sea muy pesado. Y a la hora de generar barro, es una cancha pesadísima jugar ahí. Real. Pero siendo limpia estás obligado a ganar igual. No, obvio. Que Olimpia sí. tenía que haber ganado, sí o Olimpia sí. tenía que. Pero recontra mega debe de ganar. Lodo blanco, sí, exactamente. A un equipo así, pero. Pero ahí para mí, no es excusa, me cuesta hablar de excusa decir. Desastre Olimpia, esa es la verdad. Olimpia no demostró una idea de juego. Olimpia no salió a ganarle a esta Meliano. ¿Hace cuánto le gana Olimpia a Emiliano? Era lo que salga, se demostró, se vio eso en cancha. Al menos yo, desde mi punto de vista, cuando me senté a ver el primer tiempo. Y ahora, ¿qué quiso hacer González? ¿Qué quiso Para mí no hacer era el un jugador? partido para Derlis. No. Así me gustó el tweet de que se pelean Derly González y Cecilio. Y que Cecilio por lo menos come asado y el otro es vegano. ¿Y viste ese? Sí. Alcaraz una vez tiene el juego aéreo en el piso. Sí, totalmente. Para mí Alcaraz es un jugador que tiene que jugar en un 4-4-2. Vos sabés que yo veo este equipo Olimpia y digo, mamita. Pero por la foto de los jugadores nomás, lo que fue Olimpia una vez, con todo respeto, sí podría poner la foto anterior o retroceder un chiquitito la foto y ver el 11 Olimpia cuando gire todo pausar. Pensando Olimpia de antes y el Olimpia ahora y ve puesto por puesto y vos ves los jugadores que tiene Olimpia en este partido y no es. ¿Pero qué quiso hacer Meliano? Pero así fuera de bola. Nosotros no podemos pasar imagen del partido, ¿verdad? Tenemos que ver Para si para podemos entender mejorar. qué lo que quiso hacer el jugador de Meliano. ¿En el gol? Sí, o sea. Yo creo que quiere González- despejar. Quiere despejar con el taco. Y le salió mal. Ah, yo pensé que le quería pasar a Martínez. Yo creo que quiere despejar con el taco. No, pues si le pasa a Martínez es decisión. También. Sí, es un También, pase de tenés decisión. razón, tenés O sea, razón, yo tenés creo razón. que No él pensé en eso. él quiso pegarle taco para no se para que vaya esperaba. al corner. O él no se esperaba ese Y balón también- a esa altura, También no se esperaba por ahí, no a sé. esa posición. Sí, la verdad no, ni idea, ¿eh? ¿Por qué no? Porque no. Versa. Yo no entendí bien qué es lo que pasó. No, ayer Versa estuvo muy inseguro. Pero mira, pero Muy yo te inseguro. juro que veo el equipo Olimpia y digo, Nombres. ¿qué le pasó a Olimpia, verdad? De nombres bien. Pero Vos sabés que no ahí a no tan encontrar una fórmula. No. La verdad que viendo el partido me dolió. Ahí sentí lo de Seba Ferreira. La lesión de Seba Ferreira. Obvio. bien. Chat, ¿quién es más tonto? ¿Derly o Cecilio? Chat querido, si me responden eso. No, Cecilio. Pero Cerro puede ganar con Cecilio. estando No, en pero cancha estamos igual. hablando individualmente, si nos preguntas, ¿verdad? ¿Quién es peor? La verdad que los dos, Derlis, los dos no me están convenciendo, pero Cecilio
Lo que pasa es que a lo de Cecilio viene una seguidilla también extra futbolística. O sea, son cosas que suman también fuera de cancha de lo que Para lo mí que Cecilio hacen. está peor, boludo. Y hay un hartazgo, ¿entendés? O sea, el cerrista hoy no le banca a Cecilio. ¿Sabe por Y Y qué? el yo creo- Olimpita le banca a Derlis, por ejemplo. Yo Le sí- banca Hay muchísimos. Por su nombre, por Vos lo que... decís, Sí, hay o sea, a mí muchísimos. me da por la bola Los que dos. yo no entiendo cómo Olimpia no le venda a un Derlis González todavía. Yo no entiendo cómo Olimpia no lo manda a Huracán, no lo mandó a préstamo a Huracán y sigue cumpliendo capricho de los jugadores, porque por capricho, que como se le trata, el trato que tienen con el chonguismo de tal cosa, de tal otra, que le quieren, que le cuidan, que le ponen entre algodones, no va a recibir afuera y por eso los perros no se quieren ir afuera. Por eso Derlis González no se quiere afuera, está cómodo y en lo peor que puede estar un jugador lo peor que puede estar un jugador de fútbol es cómodo en tu club. Una vez que está cómodo ya se agarra de la bola del presidente, ya se agarra de tal lado, no hay forma de sacarle. Cuando el jugador está cómodo y no se le pelea el puesto, pasan estas cosas. Lo mismo pasa con Cecilio. Qué fuerte. O sea, dentro de lo que yo veo, hay muchos olimpistas que le bancan a Derlis. Y sí veo un hartazgo de parte de los y las cerristas con Cecilio. Por lo que decía, porque sostengo. Hay muchas cosas que a la gente le molesta de lo de Cecilio. Y encima que, de por ahí, Derlis, sabes que en Por lo un menos va a partido- decir perdón, aunque sea así. Y- Luego se calla en perra. pues hace, o sea, a ver, no sé, yo veo como que a Cecilio le falta mucho el respeto al club, la verdad. No sé si es su intención, pero al menos eso es lo que se ve desde afuera. Capaz su acanecismo que es más que él. Eso se ve desde afuera, se siente desde afuera. No sé si es que realmente él tenga o no la intención de hacerlo, pero es como que se ve que te da la impresión de que le falta el respeto realmente al club, al hincha cerrista. Pero Cerro pues ganó. Eso es lo importante. Cerro ganó 3-1. El primer tiempo fuimos el Barcelona Pep Guardiola. El segundo tiempo fuimos el Barcelona Xavi Hernández fuera de la liga. Tristísimo lo de Cerro. El segundo tiempo, Vos sabés que- excelentísimo lo de Cerro en el primer tiempo. Muy extraño. Lo que yo me doy cuenta, Belém, es lo siguiente. Que Cerro tiene una amplitud de plantel muy grande. Tiene muchos jugadores Cerro Porteño para el recambio. Pero entre el recambio y el titular hay una diferencia así. Bueno, ¿qué pasa con Cerro? Era un partido que para mí Cerro tenía que haber ganado 6-1. Y en el primer tiempo lo dije, por lo que demostraba, sí, es un Cerro que está sumamente, al menos en este partido se vio, que estaba sumamente convencido, un equipo bien armado, bien estructurado. Pero no sé si en algún momento fue que ya entró esa onda de querer sobrar o de querer... No es. Lo de Cecilio, por que ejemplo. tenía oportunidad, hermano. Cecilio, el te primer puedo- tiempo 5-0 tenía que Te puedo terminar. decir que Cecilio se quiso sobrar, pero yo entiendo también que ya está ganando 3-0 en el primer tiempo y baja un cambio. Baja ni un cambio. Por eso los cambios. Y no sé si los cambios, guardar ¿Vos jugadores. viste lo que dijo Petengil? Qué El gordito de fuerte. Licea. Sí, qué Vamos a buscar fuerte, el audio, boludo. ¿verdad? O sea, y después le preguntaban por Pachi. Yo no sé si se está separando de Zapac. Se desenchongaron. Porque me suena que se desenchongan sus declaraciones. Porque muy cuadrado cuando da declaraciones, Petengil ya ahora salió del molde totalmente. Andaba muy me- cuadrado, andaba Petengil con las declaraciones y ya salió totalmente del molde y habló como un dirigente debería hablar, ¿verdad? No es solamente eso, sino Pero que, no- que tiró cositas. Para mí, Estoy buscando. ¿usted creen que se está desenchongando Petengil? ¿O ya le consumió ser. el TikTok? Petengil, acá está. Ahí tenés la... Buscamos el video, Benja. Por favor. Ahí pasá la Benja, Belén. Él es senador. Senadores, ¿no? Sí, y toca la guitarra muy bien. Mejor nomás si pasa su audio porque tiene Sí. demasiado lleno de marca. Mejor. Acá- Supongo que sí, no sé. Supongo que es por el producto de los cambios, ¿verdad? ¿Cómo ve, por ejemplo, a Luis Amarilla, a Liceda, que hoy entraron en el segundo tiempo? ¿Todavía no están? Ahí había uno gordito, luego. A mí los gorditos no me gustan en la cancha. de la Argentina, el refuerzo. ¿Y fuera de la cancha? 31. El petizo, ingeniero. No, Fabricio, falto de fútbol. Falto total ese hace un año que no juega seguramente. Por, Pues, no, por cero. Peralta. Tiene que bajar, ingeniero. Domina la... ¿Quién? ¿Quién tiene que bajar? Alicea. Peralta, Peralta está No, bien. Aliceda. Peralta está bien otra vez, dice. Supongo que sí, ¿verdad? Viva Galle.
Si ese nomás es su físico, Pero ¿le parece extraño que entre a jugar así, estando como está, en Cerro Porteño? la verdad que el técnico es el que decide eso, ¿verdad? Uno no sabe el día a día que tiene ahí. Ahí ¿verdad? Pero- pausame. ¿Cómo puta un dirigente de Cerro Porteño no va a saber qué pasa en el día a día del club? Pues el papá. O sea, que no está metido, no sabe lo que pasa en el día a día. Ese es el Y fiel quizás reflejo de que nuestra gente. No va todos los días al club, Y evidente, algo pero sabrá. nadie sabe del día a día del club. El presidente tampoco sabe el día a día del club. Nadie sabe el día a día del club de Cerro. Cerro se mantiene nomás. Hay cerristas que están de acuerdo con su declaración. No, yo estoy de acuerdo, pero ese del día a día me duele. Yo sé que no es dirigente que su hijo es, pero Petengil es como un Vicente Cabón. Está ni siempre ahí metido aunque no esté adentro. O sea, ¿sabes, Munio? Bueno, Seguir más, Belén. continuar. Uy, acá. Realmente. Y lo de Luis Totina Amarilla, ¿qué puedo decir? Hasta aquí muchos offside más que Cuidado. nada. Y no juegan, pues. Los que vienen acá sí son gente, jugadores que no estuvieron jugando, ¿verdad? Por eso vienen. Peralta viene porque no estaba jugando. ¿Te preocupa la diferencia entre lo que juegan y lo que entre lo de recambio, ingeniero? ¿Te preocupa ya eso? No, la diferencia? estará probando nomás porque tenía 3-0 a favor. Por eso no me habrá probado todo así. O si no hubiera cambiado así, hubiera cambiado diferente, ¿verdad? ¿Qué tiene que mejorar Cerro? ¿Le alcanza de cierta manera esto para competir? El otro día contra Luqueño local se empató a mitad de semana de mayo, después Olimpia, ya equipos más pintados de repente que luchan por el título. Y bueno, se van a ir complicando los rivales, ¿verdad? Pero Cerro está jugando cada vez mejor. Juega bien. El partido contra Luque y nos metimos los goles en el primer tiempo. Cierto. Y ahí se nos complicó. Hoy Cierto. metimos a los 4 minutos, ¿verdad? Ingeniero, ¿el Después- partido del Pachi qué le parece, ingeniero? ¿Qué? El partido del Pachi. ¿Jugó? 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 ¿No le gustó, ingeniero, el rendimiento del Pachi? Te pregunto si jugó. Me parece que sí. ¿Entró? Ah, no le di. Qué fuerte. Te pregunto si jugó. No le vi, dice. Tampoco. Por el Pachi. Yo tampoco. Qué fuerte. De verdad es muy... Ay, ay, ay. Es muy fuerte son muy fuertes las declaraciones de Petengil. ¿Qué crees? Porque, o sea, eligió hablar con la verdad. Yo no sé si los Petengil se quieren alejar de esa PAC para ganar ellos la elección. Pero Después se dan eligió cuenta- hablar, o sea, para mí dijo una realidad. Evidentemente, por fin decidió hablar con la realidad y no hacerse el boludo, porque muchas veces los dirigentes también se hacen los boludos, que no sé, que tal cosa. Bien que salió a aclarar varias veces, evidentemente, en los dirigentes porteños, pero cada vez que puede sale a hablar como si fuese un dirigente, pues está muy relacionado con Juan José Zapac. Ahora mi pregunta, ¿se están desenchongando? ¿Están separando caminos? ¿Están haciendo las cosas por su lado para poder buscar una elección? No sé. No sé por qué las declaraciones me es extraño, porque siempre estaba en un molde, cuadradito, y ahora salió totalmente del molde. Pues está bueno, banco que putee. Banco que putee. Y si va a salir a hablar, que Por lo salga a de hablar así. Pachi. Si va a salir a hablar, que siempre salga a hablar así. Que no sea ni tibio, porque solía ser muy tibio. Que salga a hablar porque salga a hablar así siempre. ¿Y lo de Pachi? Y es cierto. ¿Vos le viste a Pachi? Pero ¿por qué le Porque le pega. sabe cosas capaz, verdad? Y De capaz se la- quiso ir a libertad y le está mandando a la puta. En pocas palabras. Capaz no sé. Nunca se va a saber lo que pasa dentro del club. Capaz jugó mal, nomás le putea porque jugó mal. Capaz sabe cosas que nosotros no sabemos. Nunca se sabe. Bueno, pero dentro de todo, me parece que Cerro se va afianzando más, encontrando con el juego, porque al menos el primer tiempo me parece que jugó muy bien Cerro. En el segundo sí, desastroso. Fue horrible. Era un partido que tenía que realmente meter como 6 goles mínimo, ¿verdad? Pero de paso le pedimos a la gente que envíen sus audios. Queremos escuchar opiniones sobre el partido de Cerro, donde están los olimpistas. A mí me gustó lo de Gustavo Velázquez, como le Libertad mandó a la ganó. puta. Vamos a buscar eso, como le putea a Cecilio. ¿Quién? Como le putea a Cecilio ¿Hay video? Gustavo Velázquez. A ver, tenemos el material. Vamos a buscar después en Twitter, pero Ajá. le puteo lento y me gusta eso. También a Arias le puteo a Cecilio. Este tipo es el mejor jugador del fútbol paraguayo actualmente. Pero no se va a ir, Por lejos. parece. ¿Quién? Iturbe. Ojalá que no. Porque a 6 meses de terminar su contrato levantó nivel. Su prioridad es Cerro Porteño, dice. Me encanta. Debería haber venido para retirarse. Ay, que no, que no. Es mucho rechazar a Arabia. ¿De dónde salió la fuente? No, ese habló. En ex habló.
Pero... Puede ser humo, tranquilamente eso puede ser humo de la factoría de humos. Bueno, pero se mencionaba eso. Ojalá que sí, ojalá que se quede en Cerro. Está siendo el mejor jugador de Cerro sin duda, pero por lejos es el mejor jugador del fútbol paraguayo actualmente y debería de seguir así. Realmente yo le rescato a él y a Blas Rivero en Cerro. Sí, sí, sí. No, más. Fabricio Además, Domínguez también. Fabricio Domínguez. En este partido. Segundo partido, pero jugó bien. Segundo, Alexis Martín Arias. Hoy en día, Matías Damián Pérez. Por primera vez la defensa de Cerro. Vamos a Cerro, siempre su problema es la defensa. Por primera vez la defensa de Cerro está bien, pero arriba estamos mal. ¿Vieron lo que...? Araujo también es rescatable. Gustavo Velázquez. Hay varios jugadores que están buenos. Que está bueno. Y en buen nivel, boludo. Cururú, por ejemplo, no está bueno. Feo es Cururú, pero está en un buen nivel. Ridículo. Hay varios jugadores que están buenos. Sí, luego. Adelante. ¿Vos viste cómo cantó Marquito? ¿Tenemos el video? Oh, no puedo ver. Ahí Pablo va a ver, pero Es ahora buenísimo. quiero contar, o sea, ¿ustedes escucharon lo que dijo Jonathan Ramos, futbolista de Luque? No, ¿qué dijo? 17 años tiene, juvenil, jugó contra 2 de Mayo. Luque perdió ese partido con 2 expulsados. Sí. ¿El viernes fue eso? Sí. Atención, dice, desde que empezó el partido hasta que terminó, lo que cobró el árbitro fue impresionante. Lastimosamente, esto es lo que el fútbol paraguayo ofrece. Árbitros miserables que no están capacitados. Miserable, creo que sacó esa palabra. Miserable puede. Denso ya de miserable. Sí, por eso. Pero Capaz le salió nomás miserable, pero no es por miserable la palabra. Miserable es tiene otro significado la palabra. obvio. Pero Mediocre ahora que diría. Claro, no, pero dijo también. Miserable le dijo. Gran- Árbitro miserable. Qué capo, que qué no están capo. capacitados, boludo. 17 años. Y Que no están capacitados, dijo. Sí. A ver, vamos a buscar un poco. busca Jonathan Ramos, se llama. Jonathan Ramos. Qué fuerte. Qué ¿Qué opinión merecen ustedes? miserable es una buena palabra igual. ¿Ustedes sienten que el fútbol paraguayo está así por el tema del arbitraje? Y el arbitraje del fútbol paraguayo es de los peores de Sudamérica, lejos. Él habló con Decí otra vez. con la 95.5 Decí otra vez. sobre Derlis Benítez. Y el fútbol paraguayo y los arbitrajes. El arbitraje del fútbol paraguayo una cagada. Es el peor arbitraje de Sudamérica, sin duda. Uno de los peores. Seguramente estamos más cerca del nivel de arbitraje de Bolivia y Venezuela que el de Brasil y Argentina. Aunque todos tienen su mambo, todos tienen su tema, el arbitraje paraguayo es una vergüenza. ¿Qué opinás Es vos, una Belén? vergüenza. Porque el árbitro, o sea, Derlis sacó 9 tarjetas amarillas 2 rojas y 2 rojas. para Luque. para Luque. 2 rojas para Luque y 2... ¿Cuántas tarjetas amarillas? 9. ¿9 en total o 9 para Luque? 9 amarillas y 2 rojas a jugadores del Auriazul. Pero ¿sabes lo que pasa? La boletó todito prácticamente. Hijo de Lo que pasa en el arbitraje paraguayo es que vos ya no sabés si es que le están favoreciendo a un equipo, le están estando en contra de un equipo, están desfavoreciendo al otro. Uno sabe más si son burros o no son burros, qué es lo que les pasa. Y a uno. le salió el sábado en Ñanduti, salió a defenderle Daniel Rodríguez, que es justamente el presidente de Luque. Y dijo, esperemos que no le quieran abrir un sumario a Jonathan Ramos por sus declaraciones. Él solo habló de un arbitraje miserable, dice. O sea, es la carátula. Pero es cierto. Usó la palabra Encima hizo un miserable, gol. entonces. Encima él Sí, hizo él marcó el gol a él los hizo el gol. 45. Sí. El empate. Sí, son arbitraje mierda, Es pero vos no muy sabés si le fuerte. benefician o no al otro equipo, o si te quieren cagar, o son nomás malos. Vos ya no entendés más qué es lo que pasa. Si son nomás malos arbitrando, o en serio lo hacen a propósito, vos no entendés qué pasa con el Espera, arbitraje voy a paraguayo. entrar un poco. Después van a salir, la comisión de árbitros va a sacar un comunicado así de largo para defender los derechos de ellos, y que somos humanos, y que nos equivocamos. Bien que cagada se manda. Y bueno, hay que ver también si justamente como dijo Belén, no se le abre un sumario al Acá. jugador. Yo creo que 17 años. el fútbol paraguayo no...
evoluciona también mucho por el arbitraje. No hay un nuevo árbitro. No hay una nueva camada de árbitros que demuestren algo distinto. Son todos la misma cagada, boludo. Son toda la misma cosa de siempre, de años y años y años. Y tampoco hay alguien distinto que os diga, este podría ser el distinto. No, no existe. No hay. No hay. Por algo no están avalados por la FIFA. Por algo unos cuantos se fusionan a llorar porque la FIFA no les permitió. 1, 2, 3. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Te acuerdas lo que se prohibió? No es lo que se prohibió, sino que no se llevó ningún árbitro paraguayo a ciertas Copas América. A 7 a jugadores ciertas de cosas. Luque le quitó amarilla. Ahí Pinky y dicen que lo de Luke estaban recarniceros. Fernando... No, y yo no banco eso que los perros digan, el último buen árbitro del fútbol es Carlos Amarilla, porque veían que Carlos Amarilla también se le puteaba por burro. Obvio, pero hoy en día tener un Carlos Amarilla arbitrando sería la gran puta. 7 tarjetas amarillas para Luque y 2 tarjetas rojas hubo. Sí, 2 tarjetas amarillas para 2 de mayo. Es mucha la es diferencia. muchísimo. Y tarjeta roja directa hubo, Belén, no fueron por... 2. Ah, claro. Sí, Claro, claro. claro, son 7 amarillas y, bueno, 2 segundas amarillas que serían rojas. Que terminaron doble El amarilla. problema de todo el fútbol paraguayo es el arbitraje. No Pero lo digo claro- por el partido de ayer por ser olimpista, pero cualquier que partido o cualquier equipo, sean los equipos que sean, el arbitraje es una basura. Ningún árbitro se salva. Parece que no tienen profesionalidad lejos del arbitraje argentino. El fútbol paraguayo no avanza porque, aparte, ¿cómo te cortan los partidos, boludo? No. ¿Cómo te cortan y te ponen en el Eso freezer los estoy partidos? totalmente de acuerdo, Franquito. ¿Cómo Es no te dejan jugar, hermano? impresentable, amigo. Si vos te pones a ver los partidos y el tiempo neto que se jugaron, el tiempo de fútbol que hubo en comparación a los 90 En minutos, 3 y 5 se puede ver eso. Sí. es una vergüenza. Ahí yo justamente estoy... Eso es lo que yo estoy viendo. La posesión del balón. 66 para 2 de mayo fue. No, pero tenés que ver los tiempos netos que jugaron. Ah, Te espera. juro que es una locura. Fíjate, De 90 minutos se juega. Mira, tenés 3 y 5. Belén. ¿qué Acá hace? estoy. Partido limpia. No. Si vos te pones a comparar el tiempo de juego de todo, o sea, eso es cierto, boludo, lo que dice Angelo. Estoy podrido, men. Estoy podrido del que los árbitros quieran ser protagonistas del partido, boludo. Vos sabés ayer vos sabés que quisieron retrasar un córner Olimpia. ¿Adivina por qué? ¿Por qué? Porque supuestamente no estaba en la raya. Y viene Blas Romero, y agarra. Rodney y Leguizamón Sí, estaban. Rodríguez y Zamora estaban por tirar, ya vienen a tirar, agarra el árbitro, pone bien. Y acá está, le dice Leguizamón, está bien. Le muestra, agarra, coloca otra vez, le muestra y él. Yo tengo que verificar. Puta, boludo, qué nervioso me pone, men. Vos ¿Qué sabés que no me está saliendo el tema de los minutos jugados. ¿Dónde es? Venina vos entonces, Juan, acá habla. Demasiado pegaría saber cuánto se juega y comparar. Pegaría saber el tiempo neto del fútbol paraguayo en promedio de esta fecha. Vamos a hacer eso en vivo. Voy a sumar todo el tiempo de esta fecha hay y que vamos a hacer un proceso. probar con el brasilero o argentino. Yo te juro que no se juega. el Es de fútbol acá. análisis. Sí. Es de análisis. Es un análisis. Pero la claro. verdad que no, o sea, a ver, ¿desde cuándo es que se da esta cuestión? No, De que histórica. vos sabés claramente que cuando el árbitro es el protagonista del partido, claramente es un partido morondanga. O sea, que ningún equipo ofreció realmente no ofreció un show futbolístico que esperamos ver. Una vergüenza. Y esto viene hace 10 años aproximadamente. Esto No, más, es así. Yo desde que veo fútbol paraguayo es así. Desde que tengo Yo uso no- de pero te conciencia y de juro que razón. antes de 2010 no Yo era te digo así. algo, Franco, antes no era Antes del tanto 2010 no era boludo. así. Yo era muy chico, no veía fútbol. Yo desde que veo fútbol, desde los 12 años, 13 años, que siempre fue la misma cara. Yo veo desde el 2007, 2006, 2007 que veo fútbol y la verdad que no Pero- era así. Los partidos no pasan de los 50 minutos. Imagínate. Imagínate. Qué loco. No O pasan sea, de ni los una 50. hora, ni 60 De minutos. fútbol lento, no. ¿Sabe qué pasa? Qué Se loco. traba muchísimo. O sea, todo es muy... Ahí Mira, está. Según 2000 Elizondo, el promedio de fútbol jugado fue 52 a 50 y 2019. Cuando era Escuchen director. esto. 52 a 53 Cuando minutos. Horacio Elizondo era el director de árbitros. Y eso fue levantado. Eso fue en el 2019 se levantó la vara. Porque antes era
que le pidió a los árbitros Lizondo que sean un poco más rápidos porque estaban en 48. O sea, medio tiempo nomás se jugaba. Bueno, acá Medio tiempo nomás se jugaba más acumulación. De en juego TikTok- neto. Acá en TikTok se prendió también el tema. Seamos sinceros, el fútbol paraguayo es una miércoles, Y dice entiendo Daniel. que los perros no se quieran a ver fútbol paraguayo. Pato entra para ver 90 minutos y ve medio tiempo y ve más parones que otra cosa. Entiendo también. Es horrible. ¿Cómo pidió 40? Encima lo es lento, brother. Espera, el Investígame fútbol- el promedio en otras ligas. imagínate, Rafa. 90 minutos tiene que ser el fútbol. Sí. Solo se juega 50. Mucho. No, por parones. Está se mal. se para. O sea, literalmente ves un tiempo de fútbol más. Para y ¿Ves un cambio, tiempo de fútbol? cambio. Vos sabés que Es una locura, boludo. con el tema de los cambios, demasiado también se tarda, boludo. No De es verdad. solamente el cambio, es también el... O sea, ¿cómo? No, yo digo, o sea, Sí, a mí me parece, el totalmente cambio, de obviamente acuerdo. que que come todo el tiempo el tema de los cambios, sino que el tema de que el árbitro, a ver, a mí me parece, yo veo fútbol de Argentina, de acá, y acá como se para, loco, es increíble. Todo tipo de contacto el árbitro quiere cortar, y saben que el fútbol es un deporte de contacto. Sí. ¿Saben que un codo puede pasar o le cuerpeó y qué sé yo? No, falta tal cosa. 10 horas otra vez para que se pueda ejecutar el tiro libre, para que se pueda jugar, no sé, una pelota aérea. Es increíble cómo retrasan. Cómo retrasan. Y también otra cosa. A mi parecer hay muchos árbitros que realmente no se preparan al 100% físicamente para dirigir un partido. Físicamente no... Top 3 es lo que más se juegan, para que entiendan ver. un poquito. La Premier League se juega con 58, o sea, 8 minutos más que en Paraguay. Ujú. Después Liga de Francia 57 y Alemania también 57, o sea, 8. Imagínate que Uruguay está más parecido a Paraguay, que es 47, o sea, vamos por ahí. Somos como de las ligas que menos fútbol juegan en el mundo. Dios mío. 47 de Uruguay y nosotros estamos por ahí nomás, hoy en día. Qué locura. Justo, el arbitraje de Argentina es peor. Informe de este año, todo. el arbitraje en sí, hoy en día ya está horrible. A ver, hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el tema del arbitraje, no solamente en Paraguay, sino en Argentina también, porque en el partido de Boca Huracán hubo una mano que no se sanciona, no se sanciona penal, increíble, que creo que fue para Boca. ¿Ustedes creen que el VAR retrasó mucho las decisiones arbitrales y también el tema del arbitraje en sí? Para mí que no. Acá la culpa tienen los árbitros. Quienes toman las decisiones. La máquina del VAR no. Yo creo que la gente que maneja los VAR no están... Creo que empezaron a jugar. Pero en Sudamérica, en UEFA no es así. Pero vos sabés que no solo vos sabés que en Sudamérica no es todo así. Vos sabés que Paraguay y otros países nomás son contados los que tardan tanto. En UEFA te tanto. toman 3 segundos. 3 segundos. En, en Champions vimos. En Brasil no tardan tanto Sí. tampoco, pero... No, en Brasil tampoco. Pero te quiero decir nomás que yo no sé si la gente que está en el bar es la más capacitada. Y para mí que no. No puede ser tan lento. No, es puede que- ser tan lento. Por eso te digo que yo siento que el VAR no tiene la culpa, sino que son las personas que la ejecutan. Yo siento que la gente se le programó para poner en el bar, no sabe usar ni Excel y hace así. Y es una Busca cuestión así, de... busca así la cosa. Pero, ¿por qué te digo esto, Coque? Por el ejemplo de justamente lo que se juega en la Champions, por ejemplo. Ya vimos en Champions, vimos en Copas Mundiales que las decisiones se toman así, ¡pac! ¿Entendés? 5 Tipo Benja. o 10 segundos no. Yo creo que los bar tienen un Benja ahí siempre. Qué picos, qué malos que sos. Qué malos son contigo, Benja, Shura. Te jodo nomás, venga. No, aquí te piro, te jodo nomás. Dice Abel Belén con razón, estos refres en los exas se le garrotea, dice. No, pues el refere exa yo creo que es mucho mejor a... Pero Todos pasan por exas. pero en los ¿Vos exas sabías eso? van la PF también. Sí. Claro. Sí, Claro. re. De ahí salen varios que van después al... En la liga interior también. Mucho. O sea, en competencia UFI. Muchos árbitros de exa terminan siendo árbitros de primera. En mi exa, por ejemplo, hay un árbitro, no me acuerdo el nombre, pero terminó siendo árbitro Sí, de es que primera. van. Es un trabajo, Eh, un servicio prestado que Y hacen. el camino que tenés que hacer.
Tipo ayer el gol anulado de River, al toque se controló, ni un minuto se tardó. Ni un minuto. Y eso De eso que fue Pérez. una jugada larga, fue la Y jugada. golazo. Larga y un golazo. Qué buen partido de Galarza. Vamos a hablar después de eso también. Sí. Yo Se le vi- puteó mucho. pero porque se le quiere putear nomás. Primer partido. A mí me gustó. Para mí tuvo muy Arrancó a muy mí- bien y se desinfló. Y sí. Hay que ser sincero. No, Arrancó claro, bien y después se lo termina desinfló. cambiando Gallardo, pero para mí tuvo un muy buen despliegue, una buena Arrancó presentación titular. para el primer partido. ¿A qué? Yo estaba viendo porque le veía a Galarza a Orlando Gil. Claro, el arquero de... Demasiado. Y después vi Diego León también vi la otra vez. Jugó bien, ¿Y qué Diego tal? León. Bien. Muy bien para pasar de jugar a Cerro Porteño al Manchester United, bien. La verdad que le tuvo muy... Le llegó a contener en algún momento a Wan Bissaka. Pero bien, León. Tiene potencial. Le falta adaptación, le falta entenderse más y estar más ahí. Porque pasaste ni a jugar con Wilder Viera a Bruno Fernández. Va a pasar nomás eso. Es otro nivel, es otra competencia, es otro salto que tenés que dar. Se va a terminar adaptando y va a ser un gran jugador, pero porque físicamente es una bestia. Por algo también se le llega al Manchester United. Físicamente León es uno en 100.000 jugadores. Por algo nomás le llega también el Manchester United. Es una mole el tipo. Le hacía volar a Aaron Wan-Bissaka, que es un jugadorazo que años estuvo en la Premier League, ¿verdad? Pero muy bien, León. Muy bien, muy bien, León. La verdad que me sorprendió. Bien ahí. Pero hay que esperar también el tema de Galarza, a ver cómo se sigue desarrollando. Pero hablábamos la vez pasada acá, Galarza jugaría en el esquema o no de Gallardo. Le hizo jugar de titular. O sea, tiene cosas que está dentro del target de Gallardo, que es guapo en cancha. Hay un problema nomás que yo tengo con el Arza. Yo no le descifro como un jugador. Capaz yo soy un burro, pero yo no le descifro como jugador. No sé si es un box to box, no sé si es un mediocampista defensivo, no sé si es un 6. Y la verdad Ofensivo. que... Ofensivo. Pasa- Ayer fue pasa cara que dura. River, pasa Ayer que fue River, ofensivo. Sí. River no tiene un 5 Ujú. de manual. River no tiene un 6 puro Y duro. 5 argentino, duro. No tiene. Galarza es un volante mixto. Galarza no es un 6. Galarza es para que juegue enfrente a un 6. Y River no tiene un 6. O sea, lo trajeron a Galarza, porque Galarza no es 6. Galarza te juega más de 8. O sea, te es mucho más abierto, ¿verdad? Muy bueno el mercado de pases en United. Gastaron 130 palos en 2 maletas con pasaporte europeo. Y después Diego. Por Diego se gastó 5 y puede llegar a 9 si cumple los requisitos. Pero me di cuenta nomás. Si Diego León juega en la Premier League 2, que yo creo que va a terminar jugando en algún momento, en la Sub-23, está a un nivel muy por encima de los otros. Yo lo vi en comparación a los otros debutantes. Por ejemplo, uno de los jugadores que debutó fue el hijo de Fletcher. ¿Se acuerdan de Fletcher, el escocés del Manchester United? Sí. Darren Fletcher, que tiene 2 hijos y uno de ellos debutó ahora en el United. Está metido también Darren Fletcher en la dirigencia, ayuda ahí. Pero a comparación con los otros pibes que debutó en Manchester United, Diego León está un escalón por arriba. Le falta más confianza en sí mismo. Eso sí también. Y sí, pero también es una cuestión de adaptación. No es fácil. ¿De qué ciudad es él? Hija. Del interior, ¿no te acordás? No era Caguazú. ¿No te acuerdas de dónde era Diego León? Se me viene la foto que está en la carreta, que todo el mundo ya llevó. Sí. Ah, ¿de qué Él ciudad, es verdad? de... Pues es difícil salir del fútbol del interior. Iguazú. De Iguazú. 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 Gracias, Rafa, de Alto Paraná, entonces de Iguazú. Y salir de ahí, venir prácticamente solo, O sea, primeramente a Nació en Cerro. Iguazú, pero es de Oleari. Eso es cierto. Ahí tenés razón, Alex Alonso. Bueno, y en Alto Paraná, departamento de Alto Paraná, entonces. Pero salir de ahí, venir solo primeramente para estar en Cerro, en la fundación, adaptarte, no ha de ser fácil. ¿Se acuerdan de su primer partido en titular? Que en ciertos momentos él había contado que no tenía ni para su botín. Ujú. Y es
el loco es cambiar tu vida en un 180 A grados. los 18 años. Donde... Es muchísimo, es muchísimo. Y aparte de saber canalizar otra vez la presión social de estar jugando en la mejor liga del mundo, en un club a nivel histórico que el reina segundo club más allá. grande del mundo. eh, En hinchada, por lo menos. es muchísimo, la verdad. Y ojalá que le sigan dando esta oportunidad, porque eso también es cierto. Se le está dando oportunidad y él tiene que saber aprovechar. Él tiene que saber aprovechar. Porque no es fácil que se te dé oportunidad. Que te diga Ramón Sosa. Ramón Sosa, Enciso, que tuvo que remarla en el Brighton. No. Igual no yo es creo poca que cosa. va a terminar jugando en la Premier League 2. En algún momento. Siento que es un paso, un escalón que va a tener que pasar y así nomás. Que quemar. Y va a tener que jugar en la Premier League 2 en algún momento. Yo creo que le va a venir bien afianzarse también ahí. Yo creo que va a jugar. Va a estar sí o sí en eso. Diego León para mí es un proyecto enorme que tiene el fútbol paraguayo. No podría llegar a la selección. Con Yo todo creo que respeto, sí, sin ser claro mal que educado. sí. Es un jugador No, Franco, que no, está en no, Manchester no es- United. No es una sin realidad ser, alejada, boludo. sin ser termo, los perros. Aunque es sea una para ese realidad grupo, alejada. es un tipo que está aunque sea suplente del Manchester United, hoy en día un suplente del Manchester United podría ir a la selección, a por lo menos a ese grupo. Creo yo que Diego es mejor que Sandes. tenés a Ander, tenés a Alonso y puedes llevar a Diego. No te digo para jugar, no te digo que va a ser titular, no te digo que vaya a la eliminatoria a debutar con la selección paraguaya, pero es un buen proyecto y hay Pero para y ponerte hay a que pensar agarrarle algo, la Franquito, mano. ponete a pensar algo. Nosotros nos quedan 2 partidos. Hay que probar. Ecuador y Perú. Ya prácticamente clasificado. Prácticamente, o sea, si ocurre la mayor tragedia de toda la historia, te vas a repechaje. Pero la mayor historia del mundo. Del con mundo posibilidades mundial. mínimas. ¿Entendés? Claro, o sea, que Venezuela le gane a Argentina allá y que vos pierdas acá y que después pierdas con Imposible, Perú. Y no, imposible, o sea, imposible. es muy difícil. Ahora, ponele que, bueno, contra Ecuador ganamos o, bueno, empatamos y Venezuela pierde el partido y ya estamos dentro del Mundial. No tiene que sumar Venezuela. No tiene que sumar nomás al no Venezuela. sumar, nosotros ya estamos dentro. Al no sumar, si Venezuela llega a perder con Argentina y nosotros perdemos también, O sea, ya estamos dentro Sí, clasificados. no tiene sí o que sí. sumar Venezuela. Vos decís que... Acá te están rozando, Coque. ¿Por qué? Y porque dice que vos no le lees a la gente de TikTok. Es que no está lejos el... Es que no solés leer, le dice. No, siempre les leo. No son unos mentirosos. Siempre les leo. Yo creo que contra Perú por ahí podría jugar Diego León. No me... No te digo jugar. No digo que no. aunque Nah, sea podría, cada ¿no? grupo. Cada Sí, grupo. sí podés probar partidos. O sea, ya el partido contra Perú yo creo que es un partido donde podés probar. Sí, y para ese partido ya podría estar también Enciso nuevamente, dicen. Sí. Yo creo que de verdad es un... A ver, lo que vos planteas, Coque, me parece perfecto. Si se da la situación de que contra Ecuador ya estamos adentro, se dan todos los escenarios, y Perú ya es darle como ese premio, ese mimo a los jugadores que... Ajá. ¿Qué es lo que le caracteriza a Alfaro? Que siempre convoca a los mismos. ¿Por qué? Porque él hace un equipo, él hace una familia, él hace un grupo. Y sabiendo cómo actúa Alfaro, yo imagino que teniendo ya la clasificación contra Ecuador en Perú, él le va a estar dando como ese mimo, ese merecimiento y premio a los otros futbolistas. Nunca más le dieron su espacio en la sub-23 el Albirroja González que juega en México y a Mati Segovia. Che, a ver, Dice ¿hay una posibilidad de dejarle fuera a los peruanos? ¿En Lima? ¿Pero contra quién juegan antes? ¿Perú contra quién juega antes? Bueno, pero Perú ya está... Ah, no, y Uruguay está obligado a ganar. Uruguay. Sí, a lo mejor ya podría. Si es que Uruguay ya lo gana en Montevideo, ya podría llegar prácticamente sin. Prácticamente eliminado. Ya eliminado gusto. contra Qué gusto. contra nosotros. Bueno, Venezuela también. Perú tiene que sumar en Montevideo y contra Paraguay en Lima. Y esperar otra vez resultados para. ¿Quién es el técnico peruano? ¿Quién era? Y después de Gareca. Pero después no Gareca- sé. ¿No era Verdes? Creo que no era un asistente ¿Quién era el técnico? Fossati era. Jorge Perú. Fossati. Fossati. Sí, Fossati era y después creo que un entrenador de arquero quedó Oscar como. Ibáñez.
Un entrenador de aquí. Una cosa así quedó. Un escalón y... Sí, Uruguay está obligado a ganar, Che, lo que sí no se vio nada. Oscar Ibañez Castal era el entrenador de arqueros. Lo que sí no se vio es que si se le va a sancionar o no a Bolivia. ¿Se acuerdan que se habló de eso? No salió información aún sobre No eso. salió información todavía sobre Desde lo de... Conmebol dijeron que aún no hay información de eso. No hay información de lo de Bolivia. ¿Y qué pasa? Probablemente no va a suceder. Espera, los bolivianos le daban a Yudín otra vez para la altura a sus jugadores que deberían de jugar en la altura. ¿Eh? Qué locura, hermano. Copio siendo... Ah, sí, Ariel. Hermano, la denuncia que hay ante Bolivia es que le daban a Yudín. El tema de... O sea, él dice que era el Club Bolívar, no la selección de Bolivia. Y el jugador- Hubo un... Ah, Se mezclaron las informaciones. claro, pero el 90% de la selección boliviana es Bolívar. Acá dice... El 90% de la selección boliviana termina siendo nomás otra de Bolívar. Se reporta que Bolivia podría perder 7 puntos. Por un caso grave de dopaje. Habrían usado medicamentos para adaptarse a la altura. Eso es lo que se dice. Y si es Bolívar, son todos los jugadores de Bolívar nomás otra vez. Así que, La selección nomás otra vez ahí. selección Bolívar. Hay variedades. Hola, estoy hinchando. ¿Podemos pero- analizar la tabla de posiciones? Che, pero vos sabés que la vez pasada vi un meme que... O sea, era... Bueno, no es meme porque la televisión chilena lo hizo. Que decía... Chile puede ir al No. repechaje. No. Si es que a Bolivia le No. sacan los puntos. Porque si a Bolivia le sacan los puntos, se le tiene que dar 3 a Chile. Por ende, Chile tendría 13 puntos. Y ahí tenés que esperar que Venezuela no gane, que no gane Bolivia y que no gane Perú. Y que Chile haga 6 de 6. Y se le despierta al hijo de Vidal. Y ahí Chile va a tener 19 puntos con eso, ¿verdad? Pero Chile juega contra Brasil. Dice que tomaron Allá. Venezuela tiene que perder todo. mate con hoja de coca, pero eso está permitido, medio. No, pero imposible. Chile con ese fútbol Tomaron que tiene. mate con hoja de coca. No, está hinchando el no. Eso que es normal. No, pero puede ser. Pero se puede tomar hoja de coca. Está permitido. Hay audios, dicen acá la gente de Audios, TikTok. adelante. Audios. La gente de TikTok envió audios, creo. 0986 15 21 80, muchachos. Adelante. Hola. Buenas Pero- tardes, muchachos. Hola. Poke, Buenas tardes. Franquito, Belu Belu. Hola. ¿Qué pasó nuestro cantante? El misterioso ¿Quién alguien. es Está tu descansando. nuevo amor? Tenía una gira después. nuestro cantante. Le pasa que Marco hizo 2 partidos y está hecho bolsa la voz. Sí, necesitaba descansar, entonces le dejamos que descanse. Vuelve mañana. Sí. Dios. ¿Hay más? ¿Hay más? Ok. Justo escuché que Belén dijo que uno del chat le puso que un refre se le agarrotó en el Exa. Hablando de agarrotar en el Exa, la pasada el refre muy protagonista se hizo el Exa también en una final acá. Y le dijo al jugador, acá yo mando, le dijo, el jugador le dijo, tan loco, le sacó roja y el jugador agarró y aparte de que le pegó por la cara, le sacó su pita y tiró en la calle. Qué tembo. Ay, Acá amo estos yo chismes. Amo. Le amo dejamos. Y estos sí, chismes. pasa muchachos que acá todos nos contamos todo. Y le dejamos que se quede en su casa, ¿verdad, Franquito? Yo creo que tiene su derecho, no hace falta que le dejemos nosotros. Yo no por soy eso. jefe, él puede decir. Yo tampoco. Yo no, Ustedes ni llegaron. vos ni mi voto influye. No sé Quisieron, el tuyo, ¿con qué? quisieron llegar a ser árbitros. Ni en pedo. Yo sería árbitro. ¿De qué? Vamos a tener estado para ser árbitro. Ay, me pongo a punto nomás. Pero es un punto a favor, porque Yo no quise. tener estado para ser árbitro ya cumple con los requisitos para ser árbitro del fútbol Yo paraguayo. quise ser. Claro. Famoso, o sea, nadie ni nace y dice, ay, quiero ser árbitro, ¿verdad? Todos quieren ser futbolistas. Claro. O sea, es una obvio, verdad. Obvio. Con que soy el culpable que Olimpia le vaya mal. No. El que en donde estuve mal fue en la cena de aniversario. ¿Chupaste Claro. mucho? Terasco. De la sobre. A las 8 de la mañana tenía mi casa. Si tienen que buscar un culpable en el Olimpia, ¿quién sería, chat? Le voy a mandar un videito. ¿Hay todavía audio o no? Dale, vamos a escuchar. A ver, audios, do WhatsApp. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien. Buenas tardes, Coque, Franco. Hola.
No sé si está Marco, pero No. un saludo. Bueno. Y bueno, a mí ya no tiene demasiada. Pero esa cancha, Pero, hasta en el patio de mi abuela había menos agua. Y bueno, la verdad, enfrente sigue sumando y nosotros remándola. Qué puta. Hacete cargo, Coque. Buenas tardes, Hola. Coque, Belén y Franquito. Qué lamentable cómo jugaron ayer Olimpia, la verdad. Bueno, el primer tiempo jugaron mejor, pero el segundo tiempo con los cambios que hizo bajó todito, decepcionante legalmente Olimpia. Ese jugador que supuestamente le trajeron para que le reemplace a Richard Ortiz, ese es un jugador lamentable. Qué desastre que es. No me gustó nada legalmente. Rodrigo Pérez. A mi parecer no me gustó cómo jugó él. Ese David Martínez sí Héctor. pasable. Y Varones falta todavía. se Falta nota la todavía Varones, diferencia la verdad. de David Martínez. Y con respecto al árbitro, es algo que ya no es más nuevo, la verdad. Para más como lo que subió Olimpia media hora en Instagram, que le deja prácticamente en evidencia a los árbitros, porque ahí te das cuenta que son las mismas jugadas, la de Leguizamón y la de los Rodrigo Pérez, donde el jugador de Ameliano le echa a Leguizamón mucho más fuerte aparte, y Rodrigo Pérez apenas le toca a Ameliano se cae y el árbitro, a ellos sí le Voy a cobran. Pero Falta de a criterio. nosotros no le cobró nada y Puso le Olimpia echó Media. súper fuerte aparte de Leguizamón. Le deja totalmente en evidencia prácticamente. Ahí te das cuenta que, y sí, cierto es lo que dijeron, el árbitro, o sea, el arbitraje acá en Paraguay, si es que no mejora, nunca vamos a progresar como fútbol paraguayo, lamentablemente. Ay, híjole. Así mismo. Qué fuerte. Muchas gracias, amigo. Olimpia Media puso falta de criterio por lo que, ¿cómo se dice? Por el arbitraje de Blas Romero. Qué fuerte. Sí, fuerte. ¿Hay todavía audios? Mira, no. A ver. Y vamos a hacer el clave compartida. Y cuando te metió gol en el pase del chiste. Por Dios. ¿Dejaban cámara? ¿Cómo ¿Cuándo vio? fue esto? Ese fue el... Sábado. Viernes. Qué fuerte, Coque. Viernes. Las imágenes son muy... ¿Qué Viernes, hacía ¿verdad? con una Bien. bolsa del pack? Y vamos a hacer viernes, domingo. Del pack. Así está el viernes y el domingo. Mamá querida. No se escucha ni nada. Mejor. Todo eso tomaste. ¿Con quién te fuiste? Y me fui con solo. ¿Quién te está grabando? Dios mío. Matías Rotela. Le Le mandamos un saludo. saludo a Matías Rotela que Qué bárbaro. bueno. Un día le dejas sola a la Y así, criatura. así vos, Richard, Joca, Juanjo, no sé quién más olimpista, y así ustedes pagan su entrada. Y así viven los dirigentes del Club Olimpia. Oh, pero se estaba festejando el aniversario. Así digo que ustedes pagan su Pero es entrada. aniversario, papá. Aniversario fue. Sí. Encima le entrevistaste al presidente, al señor Rodrigo, Estuvimos también hablando con... al señor Bruno. Con Bruno Yuli. Sí. que Ah, perdón, estuvo- Richard. ¿Eh? No, porque dijeron que eran olimpistas. Perdóname, Richard, no sabía. Pero- Por Tira, culpa el de video estos dicen, a ver. tipos, A el ver. club está así, dice Abel en TikTok. A ver. Será porque te amo. Parece un pan, boludo. Parece un pan de sándwich en medio de Pan una cancha, lactal boludo. parece. No, esto es una vergüenza. ¿Cómo se fue? Amigo, mira, literalmente está pasando el repasador y saca todo el pasto, boludo. Un pan lactal parece, lacteado. Te juro que si no leía lo que decía ahí pensaba que era un pan. No, Y hacer agarrar un pan y poner y hacer un pero chiste. ese de eso. estadio, Sí, literalmente. ese estadio está en condiciones, Coque. Ah, no, para Sí. Melgarejo No, el Bernabéu. El Bernabéu, Es una bofetada para las personas que quieren ir a ver fútbol. Esa es la verdad. ¿Cierto que no se puede jugar anoche? Y- ¿Cierto? no se puede. La lumínica no está. No está permitida. Pegriloso. Vos sabés, aparte de que es peligroso, Pegriloso. buscar la cancha de noche, primero que nada, nos vas a encontrar. Después,
Segundo, la pasás lumínica un no está baldío preparada. para estacionar. Sí, Pero hay donde juega la formativa, imagínate. la lumínica no está preparada para ese estadio. Y también ya se llegó a jugar un partido de Guaraní, creo, en ese estadio de noche y no se veía un carajo, boludo. No valía la pena. No. O sea, literalmente tiene 2 reflectores y los reflectores tienen como 6 Foco. focos, pero ese foco... Foco LED. Ese foco, el foco de 10.000 guaraníes tiene así para ese. Yo mandé un video que hice a Alex Alonso. Los de Cerro... ¿Ya está? Ah, ese era. Ah, sí. Vamos a entrar en Google Maps a buscar el estadio de Ameliano. Sí, y justamente el Black se estuvo yendo a esa cancha. Y fue de noche el Black, ¿verdad? Creo que Guaraní jugó ahí de noche. Vos no tenés estadio, Coque. Y sí, no tengo, pues sí, no tengo estadio y voy a tener algo así como el de Emiliano, prefiero cortarme la chota, boludo. Uy, bueno. No hay más audios. Sí, 098-615-2180, muchachos, para los que quieren enviar los audios. Estamos hablando del de Ameliano. El estadio No, de Ameliano, Ariel salí de... No. ¿Vieron el quilombo? Y hace un poco zoom out. Así, más atrás. Ahí no. Uy, No, espera. subí, adelantá, subí. Anda. No hay Google. Ese para caminar no hay, ¿verdad? No hay. Street View. No, ahí Street no View. va a haber una Street View ni nunca. Hijo de puta. De la fortaleza del Pique City. ¿Y le funciona para Emiliano? Amigo, está de costado está la cancha, boludo. Pero bueno, Estadio Emiliano, Estadio Olimpia actualmente, claro. ¿Vieron lo de Boca Sí. y el Sánchez Riquelme? ¿Qué pasó? Es una vergüenza, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Vos no viste Cuéntenme. lo que pasó Llevaba, en- hermano en el Riquelme, mundo llevaba Boca? mujer ahí a... Ay, sí. Y el fajo de dinero en una ¿No te das cartera, cuenta ¿no? cómo el villero no va a dejarse villero nunca? Con todo respeto. Ay, yo no sé qué pasó ahí, pero vi unas imágenes de que se filtraron de que una persona estuvo en una oficina, envió una foto de la, Una de la persona, una silla, tolonga lo que había. y después envió foto del billete, algo así fue, ¿no? Billete, dedillos, ¿sabes? Qué fuerte. O sea, literalmente contó que estaban en una reunión con dirigentes y este tipo le agarró y le A León le quería bajó a la llevar. mesa. Claro, le metió un Diego León. Increíble fue. Jugó Diego León de titular en esa ¿Por mesa. qué dice así? Y sí, boludo. Un saludo y el respeto a Diego León. No, obvio. Desde Obvio. Manchester, que está allá. Y después se pilló. Salieron Dedé. chats. Jugó Dedé, sí. No, ¿vieron el tweet de Huracán después del partido? ¿Qué pusieron? Los dedeamos. No. Así puso Huracán. qué chucha. Huracán puso así. Después eliminó el tweet. El CM Huracán puso los dedeamos. Y así están. Eso es... Qué locura. Qué locura. No, el CM Huracán estaba loco. Y acá los Narquex se casan en la cancha de Cerro. Así andaban los clubes populares, papá. Bien. Sí. Manejado por... W, por claro. No, jugó. Jugó de titular, estuvo ahí. ¿Cuáles? Sí. No, basta. ¿Cuáles, Pio? Exactamente. Una vergüenza Exactamente. fue lo que pasó con... No. En ¿Qué? Boca. No, eso pues es una locura, boludo. No. ¿Viste que hasta Davo se quejó? Davo, que es fanático de Riquelme, él y toda Roy ya explotó, boludo, se enojó. O sea, no dijo nombres, dijo la dirigencia. Claro. Yo creo que no le va a putear ni en pedo él a Riquelme, Riquelme por... su ídolo. Claro, porque es su ídolo. Pero top 3 peores dirigentes. Macri, comparado con Riquelme, es el mesías de Boca. Sí, por eso. Coque, se dice que Marcos entró a comer ese colchón pensando que era un pan tostado en la cancha de Emiliano. Después leyó el diario. Ole, dice Heckman, pegaría. No. No, primero que nada, Boca ni en pedo se irá a la vez. ¿Por qué? Porque Riquelme es vicepresidente de la AFA. Su presidente es Chiqui Tapia. Que dicen que es bostero, lo de por sí. Claro, que dice que es bostero. Salió de por hace sí. poco un video del 2013 ahí. O de, sea, con... después lo tenés a ver. Pero tiene posibilidades de ser de Amigo, Boca. no sabes qué pasa, que vos Futbolísticamente. tenés 30 equipos. De los 30 equipos, uno desciende por tabla anual
y el otro desciende por promedios. No sé. Bueno, y el otro, o sea, es increíble. Ahora mismo lo que están en descenso, les voy a decir, chat. Les voy a decir. Uno sé que es San Martín de Tucumán y el otro creo... no, de San Juan, no es de Tucumán, cierto. San Martín de San Juan y el otro es Talleres. Aldo sí, Sarmiento. Pues Talleres estaba ahí nomás también. En Paraguay un exfutbolista fue presidente de un club. En Cerro no. Si algún exfutbolista ídolo hacia un club terminó teniendo un puesto político dentro de un club como presidente. Yo en Cerro no recuerdo ninguno. Bueno, capaz en antaño, así de los 30, 40, donde eran futbolistas dirigentes, repasadores, utileros, hacían todos los perros, pero muy pocas veces vi en el fútbol paraguayo bueno, más allá de lo que pasó Río Ñue Chiqui y así, los perros que fue un club y pero así club grande, nunca vi un futbolista que haya sido presidente. Bueno, Tigre Ramírez es político, pero no político dentro del club, político fuera de lo que es club. En Río Ñu sí, bueno, en Río Ñu estuvo Chiqui, estuvo Carlos Amarra, etcétera, etcétera. Qué raro lo de Boca. Sí, y justo te estaba diciendo, San Martín es el que está último, o sea, por promedio, y después lo tenés ahora mismo con un partido menos, Aldo Civi y Sarmiento, pero anteriormente estaba Talleres en último, como para descender. O sea, literalmente. El tema es que si vos querés que Boca descienda, no sé, tenés que hacer un torneo donde vas a sacar 10 equipos más o menos. O sea, es imposible ahora mismo. 11 partidos sin ganar. De los 30 que hay, dos nomás bajan. O sea, literalmente tenés que ser malísimo para bajar en esa liga. Si vos estás en la primera, o sea, vos tenés que saber que te doy un ejemplo. Si en Paraguay es difícil luego que los grandes bajen, imagínate en una liga argentina de 30 equipos. Es imposible, boludo, donde solamente bajan 2. No, imposible. Imposible. Literalmente no. No llegan para Libertadores el año que viene, dice el chat. Eso sí, ahora mismo están fuera de Copa Libertadores. Yo creo que Boca ya no va más a Mundial de Clubes. Boca... No. Ya nos sumamos por Mundial de Clubes dentro de 2 años ya. Qué locura lo de Boca. Qué locura lo de Boca. Este año no jugaron y el año que viene no van a jugar hasta como va por ahora. Qué locura, Pero Boca. el Mundial de Club, este se hace cada 4 años, ¿verdad? Sí, pero tenés que sumar los 4 años para poder llegar. Claro, y ahora Boca no suma, no va a sumar el año que viene. El año pasado tampoco sumó. Es una O sea, el año pasado ya no, pero este año y el año que viene sí cuentan y... No llegó. Quisieron bajarle de muchos lados el tema a este Mundial de Clubes. No, pero pegó. No sé, ¿viste? Como cuando querés nomás vos encontrar... Y cuando no clasificás la baja el precio. Tipo, querés encontrar una vuelta a ver, ahí pues entró el tema de el desgaste de los jugadores, de que no hay vacaciones, de que supuestamente le impusieron nomás sin preguntarle de que tienen que jugar el campeonato. Y a mí no me calienta. 50.000, 60.000, $70.000 gana el que menos gana. Se vayan a la puta, que trabajen carajo. Puta. Por esa plata yo me vuelvo esclavo, hermano. No sé ustedes, por jugar un partido de fútbol. Vienen de jugar fútbol y entrenan hasta las 6 de la tarde. Menos. De mañana uno entrena y después se liberan. 2 horas. O sea, 2 horas de día y 2 horas de noche. Pirona. De tardecita. Ya pirona. Que jueguen, carajo. Circo nivel del fútbol. Va al pueblo. Que siga siendo así. Ay, Dios mío. Sí, vi lo de Carmiña, Pero Freddy. sí. No voy a más tuitear cosas, pues ya llevan todos los programas. Chisme ya no me gusta más. ¿Qué pasó con ¿Viste? Carolina? Yo hice un comunicado Del... de la asociación. Sí. Y ya otra vez me subió Crónica Popular, el programa Chisme, ¿sabes? ¿Te subieron? Sí. Ya no voy a más ese chiste porque Ah, pero contame un poco. Eso salió en el programa de Carmiña. en todos lados salió ahora. Y un chiste nomás era. Y me escribieron, hola, te queremos de este programa, queremos saber si querés. Y le dije, no, el chiste es que sea un chiste. Y no explicar el chiste porque pierde el chiste si explicas el chiste. Chiste. Pero voy a tener que seguir nomás con el chiste. Y no, Dani, Twitter ni me paga un boom. Ah, y te llamaron de No me atendía nadie. de varios programas. Me quisieran hacer una nota, pero no tiene pues chiste, fundir el chiste. Es más. Vos sos muy pro, Franco. No. No, sí, no, de verdad. ¿Cierto? Sí, después un día se sumó Icardi y me quiso robar la presidencia, el hijo de perra.
Pero después vi... Que subió otra vez su... Se filtró uno No, de... yo no vi nada de esas cosas. Yo te iba a contar otra cosa que pero... vi nomás, pero no... Yo vi todito. Porque vi que después vos compartiste la publicación de esa persona. Pero... Me pidió. Mm. Me pidió que le comparta porque yo pues le obligué, le metí en un quilombo. Yo tenía que ayudarle a esa persona a repostearme y escribió, me debes un reposteo por lo que me hiciste. Bueno. Ya, quitar ya. Bueno, no. Tenemos que analizar ahora justamente el tema de el posteo que justamente hizo Héctor David Martínez. Quiero consultarle a los olimpistas a ver si es que están en WhatsApp con nosotros, si están en Twitch. Yo vi un poquito el partido y se notaba la diferencia del y en TikTok. Vos sabés que sí. Para mí un excelente debut de Héctor David Martínez. Excelente, no sé si excelente, pero bueno. En comparación al resto se notaba que había una diferencia. Claro. Por lo menos en profesionalismo y en ritmo de juego. Sí. A la hora de poder clausurarla a ciertas jugadas, a la hora de salir jugando. A mí me pareció que fue un buen desempeño, un muy buen debut de Héctor David Martínez. Se esperaba y más aún por donde estaba. Pero pasa que no había tenido muchos minutos últimamente, entonces por eso por ahí es que vos te pones un freno de mano antes de opinar sobre él. Pero para mí que realmente sí hubo una diferencia abismal con sus compañeros. Lo que pasa es que viniendo Junior Barreto, él era Carnavaro, dice el chat. Y sí, Junior Barreto está en un nivel... Sigo riéndome de que le ofrecieron casi $2 millones por Junior Barreto y Olimpia había pagado uno y dijeron no, él es un gran jugador de Olimpia, no se tiene que ir por $2 millones, se tiene que quedar, porque no vale eso. Y Olimpia había pagado $1 millón por él contra... le pagó a General Caballero un palo, de verdad, por él. No puede Y por 2 no le quería llevar a Argentina. No puede ser. Y sí, así nomás el fútbol. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero sí, o sea, para mí punto importante en Olimpia, por ejemplo, fue Héctor David Martínez, dijimos también hace rato Quintana, dijimos también el caso de Gustavo Vargas, Redes, Leguizamón, que no... que estuvieron flojos, que no rindieron, casi me caigo. Que estuvieron flojos. Y el Cerro Porteño, ahora es la pregunta. ¿Quién llega mejor para el domingo? Recordando que en el medio hay una fecha. No, y cerró. Recordando que en el medio hay una fecha el día miércoles, que tenemos partido justamente Olimpia Recoleta y Cerro Porteño 2 de mayo. Y todos sabemos que llega mejor Cerro, pero no te define. Pero para mí que el torneo se arma ahí, Franco. ¿Sabes por qué? Porque bueno, ahora Cerro merecidamente puntero con Nacional. Invicto. Olimpia que está a 5 puntos. Dale, tenemos tabla de posiciones. Súper, Rafa. Vamos a hablar sobre quién llega mejor y probando los escenarios que se pueden dar justamente el día miércoles. Porque ahora Olimpia está a 5 puntos del puntero y hay 6 puntos en juego llegando hasta el domingo. Llegando a la 6ª fecha. Tenemos también, vamos a ver y vamos a analizar. Porque yo le quiero hacer la pregunta también a Coque. ¿Quién llega mejor al domingo? Cerro. Pero no define, pues, eso nada. Pero teniendo en cuenta, al partido previo, Cerro se va a encontrar con un 2 de mayo que justamente le bajó a Luqueño de la pelea de ser puntero. 2 de mayo, bravísimo jugando cuando jugó de local. Fíjate bien nomás también que 2 de mayo, si gana, igual en punta Cerro. ¿Cierto? Tenés razón. O sea, sí, te juro que hay una emoción muy impactante previo a lo que va a ser el Superclásico. Olimpia que está, para mí, obligadísimo a ganar a Recoleta. Sí, totalmente. Pero tampoco Cerro se midió contra nadie todavía. Con el único que más o menos se midió fue contra Luque. Y Luque no le pudimos sacar una ventaja muy amplia porque agarramos muchos goles. A lo que voy nomás que Cerro va a empezar a jugar su torneo después del Clásico.
Sí. Cerro no se midió con nadie todavía. Ah, mira, tenemos una data, porque mañana juega Nacional Luque a las 6:30 en primer turno y termina ese partido y entramos en Tigo Sports. Pasión por Tigo. Y ¿El de ahí- martes? Mañana. ¿El Y partido porque de mañana quién? arranca ¿Quién juega la mañana? quinta fecha. Luque Nacional. Luque Nacional. Luque Nacional. Nacional. Claro, bueno, mañana ya arranca otra vez la quinta fecha. Luque que bueno va a querer retomar la posición y Nacional que va a querer seguir alejándose y tratar de ser el único puntero, pero la pregunta es esa, ¿verdad? Teniendo en cuenta el fútbol que ofrece Olimpia, que ofrece Cerro, los nombres que tienen, los nombres que funcionan, los nombres que no funcionan. Quiero leerles, quiero escucharles también, porque para mí va a ser un partidazo 2 de mayo Cerro Porteño, aunque no parezca, ¿eh? No, va a ser un buen partido y va a definir muchas cosas también. Imagínate que pierda Cerro ese partido. Va a ser un golpazo para llegar al domingo. Si pierde Cerro ese partido, ahí Un va a estar una golpazo, locura el clásico. Un golpazo. Porque Qué si Olimpia gusto. gana va a estar a 8 y ahí se define quién pasa a quién. Qué gusto de ver la Libertad tan abajo. ¿Qué? ¿Noveno? Ganó no Libertad. compita, que no compita, sí, ganó Libertad. Ganó Libertad. Con gol de Huito Fernández. Está noveno, Olimpia octavo. Qué gusto será que otra gente compita al torneo. Qué gusto. Bueno, pero siempre suele ser así, Franquito. O sea, siempre Libertad como que como que clausura Flojea mucho más. Puta, ¿hace cuánto gana la apertura, boludo? No, ¿qué pasa? Cinco aperturas pues, que gana Olimpia. Mira, acá Elías dice, imagínate si vuelve a perder Olimpia Reina, o sea, va a ser un problema gravísimo. Dice, No, para muy mí grave. para mí se Olimpia pierde 2 partidos. para mí se baja. Se baja solo. Para mí se baja. Se baja Totalmente. del campeonato, o sea, Hijo. ¿a cuánto vas a estar? 11 puntos. Imposible. Difícil ya. Me pregunto, igual falta mucho. Nos falta mucho, claro. Pero, ¿qué dijo Ramón Díaz acerca del partido? Ah, cierto, ahí dice Rafael. Ramón dijo que falta mucho por mejorar. Muchísimo falta. Que dijo que falta mucho por mejorar. Che, ¿a usted no le pasa? Que se está jugando mejor, pero falta mucho todavía. Mira que puede ser una estupidez lo que estoy diciendo, una inocentada, pero yo estaba analizando ayer el partido de Olimpia y de verdad puede ser una estupidez para mucho lo que voy a decir, pero en casi en el mayor tiempo del partido, el que daba indicaciones era Emiliano. Es que así es. Emiliano es el que hace la parte táctica, es una dupla Claro, técnica, pues. entiendo que es la dupla técnica, pero viste que se vende mucho como que Ramón es el que vino. Ramón, te cuento Pero, cómo yo le pero veo. ¿qué escuela realmente es la que está predominando? ¿La de el Ramón? ¿La asistencia de Siempre- Emiliano? Siempre fue así. ¿O la escuela Díaz? Ramón es el seleccionador de jugadores. Él selecciona. Eso es lo que yo siempre digo. Ramón es un buen seleccionador. Y Emiliano es el que siempre se encarga de lo que es tácticas. Todo lo que es táctica maneja. Trabajaban así hace unos 3, 4 años vienen trabajando así. Y Emiliano es el que se encarga de la parte táctica y del pizarro. Ramón selecciona, arenga, es un poco más la parte mental, la parte de yo te elijo a vos, el aura, ponerle por así decirlo. Y Emiliano sí es el que hace la pizarra, táctica, O sea que son las ideas. pelota parada. Son las ideas de Emiliano la que plasma Olimpia, básicamente, ¿verdad? Dupla técnica. Mm. En momento sí, dupla técnica. Ambos los dos. Se juntan los dos. Va a ser así. Acá están diciendo en TikTok, Olimpia nunca tuvo problemas de técnico, los jugadores son los problemas, dice Arsenio. También puede ser. No sé qué es Ameliano Cuña, no entiendo. Después dice, es raro legalmente lo de Ramón Díaz, un DT hace la pretemporada. Y al final otro DT conduce el campeonato desde cero, dice acá en TikTok. ¿Qué pasa si Emiliano se va? Pregunta César. ¿Y por qué se iría si trabajaba con su papá hace años? O sea, capaz que la firma fue dupla. No, y así lo Sí, como sí, dupla sí. técnica. No, son dupla Pero- técnica. Pero, fíjate. no era que se hablaba de que Emiliano firmó tipo una en la cláusula algo de que si le llamaba a Corinthians, él se iba más o Solo menos. Emiliano. Solo Emiliano. Claro. O sea, que sí pasó. Se eso. le llamaba Corinthians. Así dicen. La verdad, no sé. Que si le llama a Corinthians a Emiliano, él se va. ¿Mm? Puede romper contrato.
No, no sé. Así dicen. Así dicen. Yo no, la verdad. No te soy leíste sincero. evidentemente el leí, contrato. yo no Nadie leí. leyó. No. Nadie leyó el contrato. O sea, no, la verdad, no sé. Yo firmé el contrato. Como garante del club. Presidente Coquevita. La última vez que estuvo en River decía mucho luego que Emiliano era el encargado de toda la parte defensiva. No es Ramón Emiliano, Iguala- Emiliano. Emiliano. Ella ya me trauma. No, pero Fuego de Mar ya le está echando a Emiliano. Acá ya pregunta, ¿y quién viene al puesto de Emiliano? Si se va o se queda, Ramón, pero ya le está echando ya. No, espera un ratito. pará. Pero dale tiempo un poquito, por lo No, menos. es el que queda si se va Emiliano, se queda Ramón. O sea, no pasa nada de eso. Después eso sí. Vos sabés que me llama mucho la atención como hay periodistas que presionan muchísimo el tema le presionan mucho a Ramón. Para mí ayer Ramón no tuvo la culpa. O sea, no. Literalmente no tuvo la culpa Ramón ayer. O sea, ni si traes ahí como dice Silva, ni si traes un Carlo Ancelotti no te va a funcionar así si tus jugadores mismos no andan. Y Porque, por ejemplo, dice Fede Arias, dice en Rock and Pop, Olimpia está en una situación permanentemente de emergencia, no se lo puede esperar a Ramón. Se lo trajo ¿Y para qué? un efecto inmediato, tiene solo un campeonato. ¿Pero qué es lo que vas a hacer? O sea, no. ¿Qué vamos a esperar 2, 3? ¿Qué va a pasar? 3 partidos pierde decidido Ramón y se le va a echar pico y otra vez. No, para mí no. Eso no hay que No hacer. tiene sentido. No tiene sentido eso. No tiene sentido para mí, ya. No entiendo realmente no tiene sentido que vuelva a suceder algo así. Y lo mismo opinaría si es que fuese con Cerro esta situación, ¿verdad? Y eso que mucha gente no lo banca a Martínez hace rato. Un montón. Hace rato. O sea, realmente Cerro, por más de que saque resultados, no es que juegue tan bien. Que cada tanto. ¿Qué tiene que hacer Olimpia? O sea, no es así nomás de sacarle a un técnico. No Sí. es así nomás. Y de verdad a veces siento también que hay como que ciertos lugares que quieren instalar ese tema de que no ganaste el partido y que y tenés que salir ya de Olimpia. Pero dale tiempo, acaba de llegar. Está conociendo, mínimo son, para mí, desde mi óptica, son como 2, 3 partidos que tenés que darle. Y es más, sabes la espalda, los antecedentes, el palmarés que tiene Ramón Díaz. Y dalo 1, 2, máximo 3 partidos de que empieza a rozarse, a conocer al jugador cuando está en un partido de primera y no en un entrenamiento, que son cosas totalmente distintas. Ujú. Y dale esa confianza, dale ese... Por gusto decíamos lo mismo. Ese Sí, pero derecho a Gusto- fallar. No, pero Busto no te mostraba un estilo de juego, boludo. a eso es lo que voy. Busto no tenía estilo de juego. Ramón Por más que Díaz decíamos, tiene vamos a una esperarle. espalda, tiene un palmarés, tiene historia, representa, es uno de los técnicos, tiene historia, tiene antecedentes, tiene copa en su haber, tiene campeonatos ganados de manera invicta o no, tiene con qué defenderse y darle crédito, posibilidad de juego. Bustos no convencía. Yo no sé No, luego pero cómo le Busto- trajeron a Busto. A mí nunca me gustó, pero la gente de TikTok le codea. un poquito. Busto Golte nunca lo tuvo autocriterio para empezar. El tipo agarraba y decía, se pasó culpándole a Palermo, después ya decía, tranquilo, un proceso, cuando ya trajo todo. O sea, no. Es el tema. Anda nomás ya ser de Tebo entonces. Jorge González de TR Colita sobre el yo no voy partido a de Cerro funcionar para Porteño. ser DT. Yo No. le admiro mucho a la gente que estudia para la dirigencia técnica. Yo no. Yo, a mí, dame nomás mi sofá, me voy a sentar, dame un mate, voy a criticar, voy a analizar, voy a valorar, pero no. Es muy complicado. Es muy complicado, muy heavy realmente ser DT, yo creo. Benja, bueno, vas a avisar si tenemos audios, si es que la gente va enviando, para hacerles partícipe también del programa del día. ¿Tenemos o no? ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar un poquitito. Che, los muchachos, ¿por qué le dejan a Toñito Gaona que envíe audio? ¿Por qué? Va por la voz de alguien. Y no. No, ayer tampoco ayer no subió nada totalmente. Hola los muchachos, hola Belén, ¿qué tal? Bien, ¿y vos?
Coque, como siempre, llorando igual que los olimpistas por las canchas, que por el arbitraje. No que porque la pelota estaba muy dura, no porque... No sé, por todo. Y ayer si Ameliano no metía los goles, Olimpia iba a perder. Gracias a Ameliano nomás se empató el partido. Pero sigan llorando, olimpistas, sigan llorando. Sí, y para llorar, Coque, porque Cerro jugó también en la cancha de Ameliano y jugó en las mismas condiciones, ganó 1-0. Por más que Ameliano haya jugado con uno solo, Cerro jugó el partido y ganó. Y Olimpia no pudo ganar. Y el miércoles le va a ganar Recoleta con gol de Ale Silva. Si ustedes lloraron más en ese partido, déjate romper la bola, boludo. Coque la cuenta de Olimpia Media. No, yo no manejo la cuenta, muchachos. Con lluvia no jugó Cerro. ¿Quién pegó el muñeco en el audio? Les recuerdo que los de Cerro se quejaron muchísimo también. Dijeron que no podían jugar bien. Y eso que se jugó soleado. Si había lluvia, ni hablemos. Qué fuerte. Pues mi gran amigo Zacarías. Igual yo... Mi amigo Zacarías. Te espero en la sexta fecha. Después de la sexta fecha quiero que envíes tu audio. No quiero que te escondas. ¿Hasta ahí fue? No quiero que estés en la cueva. ¿Entendés? Qué fuerte. Si Ame no metía esos goles, Olimpia lo perdía. Claro, ¿no? Sí. Zacarías... No es ese Zacarías, muchacho, ¿eh? No es ese, ¿eh? Y la gente si también no metió los goles. Hay que ser sincero. Fue golazo. No. Golazo el primero de Emiliano. ¿Cómo? ¿Qué no. Qué innecesario lo que dice Rafa. ¿Qué dice Rafa? No, te estoy hinchando nomás con ese tiempo que soy olimpista. ¿Cuánto? 25 de agosto de 2024, la última vez que Olimpia la... 1-0 gol de Eric González. El 25 de agosto, o sea, hace más de un año que no le ganamos a Emiliano. Casi un año, agosto. Hija de mil. Son 4 partidos que Olimpia no conoce de victoria sobre Emiliano. Sí, Emiliano vino para cagarle la vida a Olimpia, eso es cierto. Sí, 3 empates y 1 victoria de Emiliano. Pablo Rojas. No. En TikTok, Pablo Rojas, estamos en Twitch. Podés entrar a Twitch y nos ves. Y también en YouTube. En YouTube también, ¿cierto? En YouTube, Pasión Estudio. Nos buscas y ahí nos vas a ver ampliamente. Estamos acá con Coque, con Franco. Está Marcos también. Hoy no, pero mañana sí. De tan aburrido que era el partido, Emiliano se hizo gol en contra para volver a empatar. Coque, déjale a ellos. Ahora pues, porque están ganando después de mucho, salen a hablar. Déjale que después lloran. ¿Para quién le tiene más difícil desde el clásico en adelante? Cerro. A ver los rivales. Cerro después juega contra Libertad. Voy a buscar yo el de Cerro y gol de Olimpia. Dale. Porfa. A ver, estoy buscando acá. A ver. Bueno, Cerro tiene 2 de mayo el miércoles a las... Se cambió ese, ¿no? ¿No era a las 4? A las 4, sí. A las 4. El modificado. Súper. A las 4. Este miércoles, Cerro 2 de mayo. Después, domingo el clásico. Después, Nacional. Contra Nacional. En el medio tenés Estudiantes por Copa. Guaraní. La revancha con Estudiantes. Después tenés Trinidense, Libertad. No, del Cerro me parece que... Espera. Tembetar, General Caballero, Ameliano Luque. Espera, yo ahora estoy viendo el de Olimpia. Espera. Bueno, ¿y el miércoles contra quién? Miércoles contra Recoleta. Después contra Cerro. Sí tiene que ganar Olimpia. No, Olimpia tiene que ganar a Recoleta. ¿Entendés? Y si querés llegar al clásico confiado, hermano, metele 4-5 a Recoleta. Claro. A ver. Después, Olimpia Cerro. Olimpia Guaraní. Olimpia Libertad. Madre mía. General Caballero Juan León Mallorquín. Que luego... En Mallorquín. No, el Real Madrid de... Sí, no. El
United, Te juro. increíble. Real Madrid. Y Olimpia Luque. 2 de mayo Pedro Juan. Ah, no, pero Y los después dos. contra Nacional que no le ganarlo nunca. Ah, no, pues los dos tienen dificilísimo. No, dificilísimo. Mamá, pero contexto para mí, más igual Olimpia, ¿eh? Teniendo en cuenta que hay nuevo DT. Igual, obvio. Pasa que Cerro te juega, exactamente, Cerro te juega Copa. Cerro, espera, Cerro tiene que... A ver, si Cerro no pasa, si Cerro no elimina a Estudiantes, se tiene que ir Martínez. ¿Sí? Sí, así es. ¿Cómo está Estudiante? Sí, A ver, Estudiantes. Cerro Nacional. O sea, después del Clásico. Ah, y es miércoles No, viernes contra Nacional. O sea, primero el Clásico domingo, después viernes contra Nacional y después miércoles contra Estudiantes. O martes. Miércoles. Ah, por Bueno, eso se adelanta. Estudiantes viene de ganar la Racing 1-0 de visitante. Viene de ganarle Huracán 2-1 y perdió la primera fecha contra Unión 1-0 de visitante. O sea, Estudiante ahora mismo tiene 6 puntos en la Liga Argentina de 9. No, para mí... Eso es lo de Estudiantes. La ganó a Racing, de visitante. La próxima Pelé fecha lo contra dijiste. Independiente. Y Dirasor ahora me van a trozar porque dije que tiene que ganar la Recoleta 5-0. ¿Te acuerdas que me trozaron por lo de Bulo Por lo de Bulo? Bulo Bulo. ¿Cómo olvidarme de eso, Belén? Otra vez caí en... ¿Por qué dijiste? Y que dije que mínimo tiene que ganar la Recoleta 5-0 limpia. No. ¿Puedes hacer algo? Callarte. No. Puedes decir también que... ¿Qué? Que Cerro va a ganar el clásico. No, o sea, que me asusta así que coque algo porque vengo a los partidos de Cerro y gana. Bueno, y vamos a hacer algo. Belén. En el clásico ya no estoy lo más. En el clásico ya no estoy lo más, así que... No, le estoy diciendo, Franco, ¿verdad que a los partidos de Cerro vengo y gana Cerro? Raro es. Claro. Entonces yo le digo... Pero en el clásico no vas a poder estar. No voy a poder estar. La vez pasada junto a un hincha de Estudiantes estaba haciendo un live y un paraguayo estaba en su live y tipo, bueno, Pero en este partido, el del miércoles, estás. En el Olimpia. En el de Olimpia. No vas a estar en el de Cerro. No voy a estar en el de Cerro. Voy a estar en el de Olimpia. Ok. Y tampoco vas a estar en el clásico. No voy a estar. Ok. No voy a estar tampoco en el clásico. Tampoco en el Cerro Estudiantes. Que le vamos a romper el culo. Ok. Eso es lo que yo digo, Franco. Cerro, o sea, siento que Cerro, si no le elimina a Estudiantes, Martínez debería dar de un paso al costado. No, pero la vamos a eliminar. Tranquila. A Estudiantes le ganamos. Como históricamente lo hicimos. ¿Por qué te querés reír? Le pega. ¿Por qué? ¿Estudiantes juega mal o juega bien? Estudiantes viene a ganar la Racing de visitante. Pero venía de jugar muy... Y mal. hace 2 partidos, está bien ahora en el torneo. Y eso también. Le ganó a Racing y le ganó a Huracán. ¿Por qué no le podemos ganar a Estudiantes? ¿Te parece que es muy difícil, amigo? Yo no Son dije mejores eso. lo que son. Pero yo no dije eso. Yo dije, le pueden ganar. Claro que sí. ¿Por qué no? Y le vamos a romper el culo. Ah, bueno, eso no sé. Te cuento. ¿Estás seguro? El miércoles voy a traer Siempre. voy a venir con mi camiseta de Olimpia. ¿Sí? Sí, voy a venir. Voy a traer acá, voy a poner acá. Vi el partido de León el sábado. Ya hablamos de eso. Yo estuve viendo el partido y jugó muy bien. No hay noticias por Cerro, no hay noticias por Olimpia. Por Olimpia lo que hay más quilombo que por lo de Cerro. No, estábamos analizando quién la va a tener más difícil. ¿La clásico? Post super clásico. ¿Quién tiene un camino como más complejo ya, Chupe? ¿Y Olimpia? ¿Olimpia peleó un campeonato más? Cerro. No. Cerro tiene enfrenta a Nacional, Un camino. camino más complejo, Yo igual te post digo, clásico. yo lo que digo nomás es que la tiene más negra Olimpia porque está literalmente peleando un Y yo también campeonato. creía eso, con nuevo técnico. Pero Olimpia está peleando un campeonato y no compite. Eso es lo que es Argel. Porque Olimpia tiene una responsabilidad. El torneo local. Y no compite. Eso es lo que hace Argel para ustedes. Acá Nelson dice, Cerro le tiene que dar oportunidad a Totín Amarilla. Bancan Totín, los cerristas, bancan
Totín No. como titular el domingo. Nada que no hizo Totín. ¿O es Araujo Torres? Araujo Torres, que viene Araujo a hacer Torres. goles en Itagua. Yo creo que lo de Totín es... Sí, pero qué loco, pues, siempre era Totín, 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 Totín. Y al final, boludo, no... Tiene que jugar una Copa Paraguay. Siempre digo, Totín cuando juega una Copa Paraguay y meta goles de todos los colores, no vamos a reír. Pero tiene que jugar una Copa Paraguay. Vuelvo a repetir. Un partido de Copa Paraguay que sea titular Totín. Y ya está. Eso es lo que yo siempre vengo diciendo. Eso es lo que yo siempre digo. Totín tiene que ser titular en un partido de Copa Paraguay. Se caga a gol a un equipo. Y ahí es como Le que... caga a gol a un equipo del Chaco por ahí. O no sé quién es otro rival. No, creo que tenemos un rival medio complicado ahora. Pero vos crees que Totín es como que va a tener un despegue en Cerro No, es que recién empiece. siendo titular en Copa Paraguay. Sí. Eso es mi idea. Che, Pampo. ¿Qué pasó? Ah, no. Me asustaste. No, pensé que Boca le quería a Diego Martínez. No, la gente de Boca le extraña a Diego Martínez. Sí. Atendé lo que dice Fred. Blas Riveros es nuestro... Pastoreo. Es Por Copa Pastoreo Paraguay. Cerro. el nuevo Zabala en Cerro, dice. Las Riveros. Ahí dice Fred. ¿Qué tal hasta ahora nuestro querido amigo Alexis? La verdad. ¿Cantero? Sí. No muestra nada todavía. No jugó ayer de titular. ¿Tenemos Jugó el video todavía de Mourinho. Marcos? Tenemos el video, porque vos sabés que acá Cristi dice que cante otra vez la canción de Miranda el Gordito, dice. El gordito no está hoy. Malos son con Marcos. Tenemos el video, no puedo ver, por favor. Vamos a descontracturar esto y quiero reírme un ratito. Esto pasaba en el partido de Olimpia. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé. Ya lo sé. Solo dime quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quien has ocultado de mí Ahí todo sabe el nomás. tiempo para no matarme? Ahí sabe nomás, madame. Ahí estamos al aire. ¿Eh? Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy... ¡No, qué vergüenza! ¡Dam! ¡Dam, boludo! ¿Qué onda, mi viejo? ¡No! Pobrecito Marco, Es boludo. buenísimo, es buenísimo. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación? Tu misterioso. ¿Sabemos? Sé que estoy cansada de... Gente, búsquense un problema honesto. Se entiende Nio, que es una canción de hace mucho, que Miranda ya es un grupo viejo y todo lo que quiera, pero bueno, está pegando nuevamente ahora en TikTok y la gente pues dice, nosotros ya conocíamos antes. ¿Quién dijo eso? Y mucha gente dice en TikTok. Ah, los Leca. Y no, mucha gente, hombres, mujeres, dicen, ¿entendés? Como que... Que está pegando ahora Y recién. sabemos, Otra vez. Nio, que esto ya... Miranda es un grupo argentino sumamente instalado, con historias, con espalda, con muchísimas músicas. Pero dejen disfrutar el momento. Otra vez está pegando la música y así, sencillo. Miranda. Mirindo. No, pobre, sí. No le digan así a Marquito. Maena, Marquito. Por favor, en vivo hay que hacer eso también. La de que Marco admitió que come pito, ¿ya vieron? No, porque lees. ¿Qué? ¿Qué decís Junior Paredes, boludo? Ah, no. No, Miranda Pilsen Rock 2005 fue... No, ayer- Los perros le tiraban barro, no hubo bolén que le querían, le odiaban. Ah, Miranda. sí, eso sí pasó. Mi vianda. Mi vianda. No, lo que están diciendo comer pito es porque ayer en el chat ponían... Marco, ¿come pitas? ¿Cómo pitas? ¿Cómo un pito? Así. Ahí, ¿entendés? Claro, así. ¿Cómo pito? ¿Cómo pito? ¿Entendés? Y ahí eso le salió. Mandó un video ayer Junior Paredes, dice. En 2010. Reenviana. Lo En envía, 2010 a ver, salió. envía otra vez, Junior. ¿2010? En 2010 salió la música esta. mira. Tu misterioso alguien, 2010. ¿Y ustedes qué cuentan, chat? ¿Cómo andan ustedes?
Pasa el video, Junior Paredes. Ahí va. ¿Qué es lo que no? Ay, pero... Pasá nomás el video, Junior, ahí. Che, al- Pinky Inky al Dubu WhatsApp. hace 10 meses suscripta. Te felicito y te agradezco un montón. Gracias, Pinky Inky, en Soy serio. de las ¿eh? pocas reales que se La- olvidó de apagar su suscripción. Como yo, que apagué ayer. Ayer apagaste. Sí, boludo. Hace 8 meses venía cobrando y yo me olvidé ya. Ahí está bien, boludo. pero ¿por ¿Y qué pasa no? con todo ese dinero? ¿Dónde está? Y Nunca yo vi un peso de eso. Y nadie vio todavía, tenemos nosotros. ¿Quién es nosotros? Voy a la comisión directiva, lleguen más. Acá tenemos todo. Vaya a perder contra Meliano, pero nosotros también. No. Dame una sub Franco, dice Alex Alons. Marco encima. ¿Eh? Marcos encima con lo de la barra Olimpia se enojó con la teniente Rada. ¿Qué? ¿Teniente Rada? Tenía enterrada. Diera. Qué burro que son. No, la policía. Ahí mandó el video. Poné la abeja, ahí mandó el video. Nada que ver, amigo. ¿no? Ese está muy malo, boludo. Ese es muy malo, Teniente Rada. ¿no? Es malísimo ese. No tiene sentido. Para mí que tiene sentido y caíste No tiene- redondito. No tiene sentido. Es muy malo, boludo. Es malísimo. Se regala, claro que no, es malísimo ese. Tenemos A ver, el video, mi querido amigo Benja. a ver. A ver. ¿Eh? Gracias, Tato. CJ. Gracias por seguirnos. Positivo, código mencionado 108. No. ¿Cómo pitas, Marcos? ¿Cómo pito? Eso no me hará. Ah, cayó. Ah, Ya está hablando el presidente Emiliano. Me encanta. de las core legal. A ver. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está hablando? Melgarejo. Ahora. Ah, yo quiero escuchar. ¿En dónde está hablando? ¿Con El Chipi? fútbol paraguayo es un poco menos de intensidad. Ya me adapté y me siento de la mejor manera. Pablo Aranda, futbolista Emiliano. Después el presidente, lo que no veo. No estoy encontrando tampoco. Está ahí un poco. Ah, mira. Héctor Melgarejo. Ah, está hablando con Versus. El presidente deportivo Emiliano, Héctor Melgarejo, habló sobre el empate ante el franjeado de la racha positiva ante su rival pasado. Y respondió a una declaración de Emiliano Díaz en conferencia de prensa. Dijo... A ver... Habló también con 1080, pero en Versus dijo que le preguntaron sobre la cantidad de gente en encuentros. Y dijo que la de Olimpia fue superior a todas. Contra Libertad hubo mucha gente, dijo. Sí, pues ayer no dejaron entrar a la barra, por ejemplo. Dice... O sea, ese es otro tema. Cada árbitro tiene su criterio y su forma de ver sobre las quejas de Olimpia por el arbitraje de Blas Romero. Dice, vamos a aumentar la capacidad del estadio, dijo también en Somos Versus. Y eso nada más lo que mencionó en Somos Versus ahora. Estaba- No lloró tanto, prácticamente. No, sí sacó un resultado positivo. Por eso no. Si perdía iba a ser... Ahora sí perdía. Sí perdía. Ahí seguramente... Junior Paredes, Pasionado 2 Context. Pasionado 2 Context desapareció y Pasión Click también, boludo. Desaparecieron, boludo. Tienen que volver. Una cancha de barrio, váyanse a la fruta. Sí, no, una cancha de barrio, totalmente. Melgarejo figuretea en todos lados como tal personita. Posible. ¿Por qué, Mico? No, yo no voy a decir nada. Coque Marco, después de tomar un café, dice provecho. Ok. Claro. Dice provecho. Provecho. Ya, Piro, voy a crear Pasión Clip. Dale, Fex. Metele nomás. Vos tenés que crear nomás. Usted Tenés tiene el que mejor de la crear, historia. muchacho. Fede va a ser el mejor de la historia. Fede es un tipo que tiene criterio, no como los otros bandidos que quieren clipear y farmear. Ah, ya ahí. O sea, vos decís que Fex y crea un... Va a ser el mejor lejos. Sí. ¿Cómo es el tema este de... ¿Cómo es el tema? Yo creo que para esta semana tendríamos que hablar, poner el jueves por ahí con algunos históricos así de Cerro y de Olimpia, tema clásico. Para hablar
sobre esas cosas así pintorescas previo a un superclásico. Pero ¿cómo? ¿Sabes ya cómo es el tema de las entradas para el superclásico, Coque, o no? No manejas la data. A Olimpias, perdón, a Cerro se le dio 7.500 entradas que son todo norte. Y desde mañana pueden adquirir sus entradas. Ya, sí, desde mañana pueden adquirir las entradas. Solo norte. También para los socios ya van a estar, ya dentro de poco se va a estar habilitando el canje también de entradas. Para los olimpistas. Para los olimpistas, claro. Que tiene, para los socios. tiene... Primero es para los socios. Claro. Y después... Gradería Sur. Gradería Sur, preferencia y platea. Acá habló Malte Melgarejo, que es gerente general de Olimpia, y dice que Sur y plateas. ¿Cómo Fede va a tener una cuenta Habilitado. de clips de Alfred? Yo no quiero más que vos seas mi nada. No, no hace falta más. Pues está bien, Despedido. ¡No! Imagínate en tu currículum. ¿Qué hiciste antes? No, yo era la cuenta de clips de Alfred de NBK. No. Estoy enojado loco con Alfred porque me traicionó. ¿Por qué te traicionó? Él ya sabrá. En un posteo de una marca. ¿Qué te hizo? No, ya está. ¿Pero qué te hizo? Él sabe lo que hizo. ¿Por qué? Él sabe lo que hizo. Yo hoy le veo a Alfred. Decirle que yo estoy enojado con él. Bueno, le Él hace. sabe lo que hizo y a quién le prefirió. Así decirle. Así decirle. Ya hablaba de Matías Galarza. Todavía, o sea, hablamos bien de él. Yo no. No jugó tan bien. Para vos no jugó bien Matías Empezó Galarza. bien y se desinfló. Siendo 100% sincero. Muy puteado. Diego León bien. Después no. Antonio Vareiro lo que juega. Está jugando bien. Metió un doblete. No hay mucho tampoco para él. El que sí está jugando excelente y me sorprende. Si vos buscas su nombre en Twitter y lees de 5 rinde, de 6 rinde, de 3 rinde, de 2 rinde. ¿Quién es? Jugadorazo, te ponen todos los comentarios. ¿Quién? Enzo Jiménez. Enzo Jiménez. Está jugando muy Ah, bien en Rosario. Rosario. Mira. Está jugando y parece que le están haciendo jugar de todos lados y está jugando muy. Orlando Gilo, que estuvo genial ayer, también dice Jorge. Bueno, empató bien. Ramón Sosa también jugó muy bien. Le están queriendo mucho los hinchas de Brasil. Le están queriendo mucho los hinchas de Palmeiras a Ramón. Bueno, era algo que Recontra. era de esperarse. Pero al principio costó un poquito, pero ahora Claro, es como pues que iba a costar más los si tiene que adaptarse. está adaptándose. Pero más. eso está bueno también que juegue. Sí, claro. Que juegue Ramón. Que tenga ritmo. Que tenga ritmo. Vos solo ves fútbol por TikTok. No. Yo no veo los fútbol Él por va a TikTok. jugar. Yo veo mujeres por TikTok. Él va a ser él va a ser titular. ¿Quién? Ramón Sosa va a ser titular en este combo. Yo también lo creo, ¿eh? Sí, yo creo Tiene que que. sí. No, y aparte que lo está demostrando. Y también porque yo creo que Alfaro le va a dar esa oportunidad también de ser como la persona que se encargue más o menos de poder, por lo menos en un porcentaje, tapar la ausencia de Julio Enciso. Y es el único. Que nadie va a tapar porque Es intapable. no hay otro Julio Enciso en el equipo. Está un escalón más arriba que el resto. Claro, no hay un Julio Enciso, no hay otro Julio Enciso en el equipo, pero yo creo que dentro de lo que tiene Lo más Alfaro a parecido. disposición, lo más parecido es justamente Ramoncito, ¿verdad? Ujú. ¿Fútbol 11? ¿Ya juega? ¿Ya juega Fútbol 11? Fútbol 11. Fútbol 11. Bueno. Ahí va. Ya anda. Los muchachos le van a dar al fútbol. ¿no? Nivel leyenda, ¿eh? Ok. Leyenda, Jesús. ¿por qué lo Hijo de puta? ¿Por qué vio tan difícil? El hijo de Pelé, el hijo de Abedi Pelé, era delantero de Ghana. Su nombre, el pelado este de Ghana, que era del West Ham, que era delantero. El del Arsenal, Thomas Partey. Partey. Eso. Y después Ayew creo que se llama. Partey. Y, a ver. Jordan Ayew y el otro, Andrea, no sé cómo se llama. Esos son los hijos de Abedi Pelé. Lunin. Pone, no, espera, hazme caso. Pone Ayew. Ayew. Con W. W. Ahí está. Bien. Ah, no está. Bueno, poné Lunin. ¿Ese vino a jugar en el West Ham? Lunin y Odegaard. Ahí está. Martin Odegaard. Ponele a Odegaard en... ¿Dónde voy a decir que puede ser? Andre Ayew, probable hermano. Andre Ayew. No, pero no está.
Subí un poco, no veo nada. Noruega, West Ham, Ucrania, West Ham, Ucrania, Arsenal. Ucrania... Seichenko es de Arsenal. Sinchenko. Yarmolenko tiene que ser. Yarmolenko. Con Y. Yarmo. Gracias, Black. Bien. Pero no puede ser que no esté André Ayew. Él tiene el único ganés que yo conozco el West Ham. Ganés del Real Madrid. Ganés de Real Madrid. Es 100 es ganés. Es 100. Es 100 creo que puede ser el único. Michael. El Búfalo 100. Michael es 100. Pero tiene que estar André Ayew. Sí o sí tiene que estar. Él jugó, te juro que él jugó. No Jordan. André sí jugó. Son los hijos de Abedi Pelé. Pelé, realmente. André con acento pone. No, pues si pones a Yu te tiene que salir el... Pero él jugó, estoy seguro que él jugó en el West Ham. Hija puta, gané, no voy a ni en pedo. No voy a Y sacar. André... Nordbeit dice. Pone Nord... No, no hay. no hay. Puta, Ni idea. pero... Norway del West Ham. Y nos tapia ahora nuestro amigo Kudus. Kudus no es ganés. Kudus. No. Ponemos Kudus. Pero igual... Pero estoy seguro que... Mohamed ¿Me Kudus. pueden investigar si Sí. André Ayew estuvo en el West Ham chat? Bueno, Estuvo, ¿verdad? ¿Verdad? Me están robando. Bandidos. hija de puta, eso sí, el noruego del West Ham. No, año. Tiene que haber. No me acuerdo ni en pedo. Tiene que haber alguno, amigo. Tiene que haber alguno. Buscaron allá. Samuelsen, dicen. Ponemos Samuelsen. No está. Sí, André Ayew, ¿viste FedEx? Sí, está Andrea. Sí, pero no sale. en el- John Careu. John Careu, ahí. Ese investigamos. La jirafa. Otro. Cambiaron la música, mi amigo Benja. No sale, sí, no sale. Otro. Este ya no anda porque investigamos. Sí. A ver, adivina. Ahí abajo. El de IC36. Ese, Full Link. Ese. Start Game. ¿Quién es este loco? Hija de... Owen Hargraves. ¿De dónde juega? Está en el Manchester, en el Bayern. Tiene que... Roque Santa Cruz. Por ahí Santa Cruz. Santa Cruz. Jugó con Roque en el Bayern. Bayer. Santa Cruz. Santa Cruz pone. Para reírnos un rato. Roque. Holberg. Entonces, de Dinamarca. Danés. Es que Holberg... Y jugó en el Bayern también. Y jugó en la Premier. Bayer y Tottenham, United. Tottenham. No, Tottenham. Eriksen es viejo. Estuvo en el puede Tottenham. ser. Eriksen. Y estuvo en la selección. Me imagino que con los Cristian. dos. Van Bommel, Bayern. Bayer tiene que ser sí o sí. Müller. No estaba no, Müller en no, esa no, época no. todavía. Muy joven. Cam, Oliver Kahn. pero no jugó con Holberg. No jugó. Jamás jugó Oliver Kahn con... No. Tiene que ser uno que estás... Philip Lam. Pero Holberg jugó hace poco nomás en el Bayern, no, es que jugó hace mucho. Y probá Philip Lam, si sale. Es que no... Bien. Vamos. Quinjo. Sí. ¿Sí? Jugó en el Bayern Múnich 2, 2012-2013. De las inferiores luego. Bien, chat. Bien, Coque. ¿Cuál vamos a jugar? El... Connections. ¿Cuál era? Ese, dale. Hard pone. Hard. Difícil ya. Álvaro. Álvaro. Thiago. Kane. Sarri. Yannick. Klose. Lap.
Baja. Thiago, Ahora hija. Giroud, Zlatan, Klose es polaco. Müller. Polaco-alemán. Kane, Müller, Ibra, Courtois, Mahrez, Alisson, Cancelo, Kanté. Ponen nomás a Müller, Cancelo, Kane y... Müller, Cancelo y... Ahí está Kane y Cancelo. Cancelo. Va a probar nomás Bayern para reírnos un rato. No, es Bueno, 3 3. Entonces tenés que sacarle a Cancelo. Yo creo que Cancelo que sacarle. Cancelo y te ponele a... De ninguno que sea canterano. No, Kane tampoco. Hija. Ese es Gonzalo Ramos. Sacaron a todos, vamos vuelta. No, ¿sabes qué? Andate, vamos a ir por lo seguro. Courtois, Alisson, Donnarumma y el Dibu. Arquero la Liga Premier, pero. Sí. No. No, y arqueros. Arqueros, no puede Pero ser arquero otro nomás. arquero. Courtois, Alisson a la izquierda, Donnarumma a la derecha. Donnarumma y Martínez. Yashim. Primero Yashim. Yashim. Los 4 tienen guantes. Bueno, y espera, el de Kane, Klose, No, ese es Kanté, ese no es Kanté. Kane, Müller y Klose. Klose goleador de los mundiales. Ibra. Ibra no... para ver nomás. goleadores puede ser. No hay que sea más goleador que Müller acá, no. Bueno, Ibra fue goleador. Kane fue goleador. Klose fue goleador de los mundiales en algún momento. Y ponerle Müller y mandar así para ver qué onda. No, ya puso. ¿No? Le salió, no. Klose. Hijo. Klose estuvo en la Lazio, estuvo en el Bayern. Acá ninguno estuvo en la Lazio ni en el Bayern. Ese es Thiago Motta. Thiago Motta. A propósito, Thiago Motta. Thiago Motta es PSG. PSG sería Ibra. Ibra. Gonzalo Ramos y Dembélé. Y son todos PSG, pero no es. No. A ver. Mira. Ni uno, ni 3 de 4, nada. Cancelo, Mahrez, Kanté, Premier más Saudi. Sí, pues son 3 nomás. Mahrez, Kanté. Y falta uno que sea... 3 PSG Barça. Mota, Ibra, Dembélé. Lucas Digne. Ahí está. Dembélé, Digne, Mota, Ibra, PSG Barça. Y Cancelo también podría ser, pero Cancelo no estuvo en PSG. Ibra y Mota. Ibra y Mota. Sácala a Cancelo. Mota. Ahí está. Ese es el PSG Barça. Sí o sí, manda. Sí. Ok. Mahrez, Liga Árabe. Cancelo, Liga Árabe. Gonzalo Kanté Ramos. y... No, Carrasco. Yaní Carrasco. Manda. Ahí está. Liga Árabe. Sí, ahí está. A ver, ¿esto qué sería, boludo? ¿Voladores? Hat-trick. Hija de pucha. Ni en pedo. Pone top para despedir ya. Ahí está el top. Lewandowski, De Bruyne. Sí. Lewandowski, Messi, Cristiano. Sí o sí. De Bruyne. Messi, Cristiano. De Bruyne. De Bruyne. ¿Qué año decía? Kroos. Toni Kroos. Morata. Con Inormal. No, Morata no creo. ¿No? Inormal. Kroos no va a poner. Toni. Con Inormal. Ahí está. No está. Morata por él. Copio Morata, es los mejores jugadores del mundo. No es. Neymar. Goleadores dice. Qué mal. Neymar. Sí, Neymar. Mejor jugador dice, a ver. De la UEFA 2019-2020. Benzema. UEFA de 19-20. Mbappé tiene que estar. Mbappé, sí. Séptimo Mbappé. Bien. No. 19-20. ¿Quién habrá sido el mejor alemán de la 19-20? Top 3 del mundo, si no es Toni Kroos. ¿Neuer? No, Neuer, no, Müller no. Neuer, prueba Neuer.
Neuer. Ahí está. Sí. Müller puede ser, dijiste, Rafa. Por un poco. Müller. Mujer. Ahí está. Bien. Kimmich, dice el chat. ¿El español quién es? Y el mejor español. ¿Rodri? Rodri, dice el chat. Thiago Alcántara. Ah, puede ser Thiago Alcántara, que en el Bayern. Alcántara pone. Isco, dice el chat, pero Isco no. No, Isco no. Bien. Nos vemos, chat. Bueno, nos vemos, muchachos. Nos vemos mañana. Ya vuelve Marquitos también. Hasta luego.